Capítulo 621. En la era del imperialismo, las embajadas extranjeras de las principales potencias también cumplían la función de recopilar información de inteligencia. Tras despedir a Nino, el enviado Tom se dedicó a verificar el material de inteligencia pertinente. No había manera de evitarlo. Francia tenía intereses limitados en Colombia y ocupaba un lugar muy bajo en las actividades diplomáticas allí. Ser enviado aquí generalmente significaba perder el tiempo. Con el tiempo, el enviado Tom se había vuelto negligente. La información seguía recabándose, pero si la consultaba o no dependía de su estado de ánimo. ¿Cómo podría avanzar en la obtención de los derechos de desarrollo del Canal de Panamá del gobierno colombiano sin conocer sus debilidades? A medida que el tiempo pasaba segundo a segundo, Tom había adquirido una comprensión general de los recientes acontecimientos en Colombia. En cuanto a la información detallada, lamentaba decir que, debido a los limitados fondos de la embajada, carecían de la capacidad para realizar investigaciones exhaustivas. La información que tenían era prácticamente la misma que aparecía en los periódicos. Al dejar el informe de inteligencia en su mano, el enviado Tom frunció el ceño, indicando claramente que la información no era lo que quería. Disfu, consígueme información sobre las actividades de Austria en Colombia e información relacionada con el proyecto del Canal de Panamá. El secretario Disfu respondió con calma. Su Excelencia, la embajada solo tiene información sobre las actividades austriacas. El proyecto del Canal de Panamá no está dentro de nuestro alcance de recopilación de inteligencia. De ser necesario, podemos acceder a los documentos públicos del gobierno colombiano en una semana, pero una investigación más profunda requerirá fondos adicionales. El rostro del enviado Tom se ensombreció. El gobierno francés era rico, pero la embajada francesa en Colombia era pobre. Esto se podía ver en el pequeño número de personal que tenía la embajada, en total menos de 10, incluyendo un limpiador, un chef y 2 guardias. En esa época en que la comunicación era incómoda, los enviados al exterior tenían grandes poderes y contratar personal ordinario era una de sus prerrogativas. La razón principal de la escasez de personal en la embajada fue la falta de fondos para la oficina. De lo contrario, al enviado Tom no le importaría contratar más personal. La falta de dinero significaba que muchas tareas no se podían realizar, como la recopilación de inteligencia. Solo se podía dar prioridad a lo esencial y el resto debía abandonarse. Normalmente, el proyecto del Canal de la República de Colombia no estaría relacionado con Francia, ya que su influencia aquí era demasiado débil para obtener algún beneficio. La situación actual era obviamente anormal. El enviado Tom había criticado internamente a los capitalistas más de una vez por sus acciones ciegas sin considerar las circunstancias reales. Por respeto a los francos, ya que lo había prometido, el enviado Tom debía cumplir su palabra. Esa era su integridad profesional. No hay problema, autorizaré una subvención especial de 10.000 francos. Debe investigar la información detallada sobre el proyecto del canal colombiano lo antes posible. El secretario Disfu estaba desconcertado. Tal generosidad no era característica del enviado que él conocía. En su experiencia, el enviado Tom siempre salvaba cuando podía, especialmente el departamento de inteligencia, que no tenía ni un solo espía profesional y la inteligencia era recopilada personalmente por el personal de la embajada. 10.000 francos puede no parecer mucho dinero, pero para el departamento de inteligencia era una suma récord. En los últimos 3 años, los fondos operativos totales del departamento de inteligencia no habían alcanzado ni siquiera los 5.000 francos. Obtienes lo que pagas. Dados los escasos fondos, era natural no esperar mucho. Normalmente, copiar información del periódico, añadir rumores y recopilarla se consideraba tarea completa. Aunque curioso, Disfu no tenía intención de indagar más. En cualquier caso, primero tenía que conseguir los fondos operativos. Como desee, Su Excelencia. En no más de 3 días, verá los documentos pertinentes. El dinero facilita las cosas. Con los fondos operativos en la mano, la eficiencia aumentó de repente. Disfu había estado presente aquí durante muchos años y había establecido una amplia red de contactos. Además, el gobierno colombiano era como un colador sin ningún concepto de confidencialidad. Obtener información sin importancia era demasiado fácil. Si uno estaba dispuesto a gastar el dinero, incluso era posible sacar los documentos originales. Sin duda, Disfu no tenía intención de derrochar.
Usando su estatus, si quería ver documentos sin importancia, solo necesitaba acudir a los archivos del gobierno colombiano. Si alguien se atreviera a negarse, podría crear un conflicto diplomático. Era una estrategia infalible y el gobierno colombiano era lo que más temía a las disputas. Nino no tenía orígenes especialmente distinguidos, pues pertenecía a la clase media. Para ascender, se había esforzado mucho. Este proyecto del canal era para él una oportunidad única. Los patrocinadores detrás de escena habían prometido que, siempre que pudiera completar el trabajo inicial y persuadir a todas las partes para reiniciar el proyecto del canal, sería el primer presidente de la compañía del canal, a cargo total de la excavación y operación del canal. La credibilidad de esta promesa era muy alta. Los peces gordos no incumplirían un asunto tan insignificante, y existían ejemplos que lo demostraban. El primer presidente de la compañía del canal de Suez fue un ejemplo. Naturalmente, las grandes recompensas venían con una gran dificultad. Si fuera fácil, no tendría tanto valor. Basándose en los materiales que tenía en sus manos, Nino pronto se dio cuenta de que el canal de Panamá no era muy importante para los Estados Unidos. Su costa estaba concentrada en la costa este. Por otra parte, los Estados Unidos de América, con territorios que se extendían a lo largo de ambas costas, estaban construyendo con entusiasmo ferrocarriles para mejorar el intercambio comercial. Si se abriera el canal de Panamá, reduciendo la distancia entre el Pacífico Oriental y Occidental, Estados Unidos podría obtener enormes beneficios económicos y valor estratégico. En una época donde los intereses dictan las relaciones internacionales, es claro que los intereses de Estados Unidos se alinean con el proyecto del canal, por lo que el socio de cooperación solo puede ser Estados Unidos. Después de haber sopesado muchas veces en su mente asociarse con Estados Unidos y España, las posibilidades de triunfar ante Austria en Colombia eran muy altas. En comparación con unir fuerzas con Anglo-Austria, era más fácil lograr una posición dominante colaborando con Estados Unidos Occidente, e incluso si había problemas, Francia tenía el poder de suprimirlos. Después de enviar un telegrama a casa para explicar la situación, Nino partió sin demora en barco hacia Estados Unidos, dispuesto a atraer gente al plan. Impactado por el fracaso de la guerra civil, Estados Unidos sufrió un duro golpe, y sus finanzas gubernamentales estuvieron al borde de la bancarrota. Los consorcios que apoyaron al gobierno durante la guerra, como era de esperar, sufrieron enormes pérdidas. Tras la guerra, el prestigio del gobierno central se vio gravemente mermado, y los estados federales hicieron lo que quisieron, con un proteccionismo regional imperante. Lo que en un principio fueron unos pocos consorcios dominantes, se habían convertido en una multitud de potencias rivales. La tarea que tenía Nino por delante esta vez era de gran peso. No solo tenía que convencer al gobierno federal, sino también necesitaba conseguir el apoyo de estos capitalistas. Aunque un camello puede morir de hambre, sigue siendo más grande que un caballo. Como gobernante de Wall Street, el consorcio Morgan seguía siendo el consorcio líder de la federación, aunque su influencia no era tan absurda como en la línea de tiempo original. Para demostrar la importancia que le daba, Nino eligió la mansión Morgan como su primera parada. Señor Nino, reconozco que lo que dice tiene sentido. La apertura del canal de Panamá sin duda beneficiará el desarrollo económico de Estados Unidos, pero ¿qué podemos ganar con ella? Preguntó Morgan directamente. A Morgan no le interesaba este invitado inesperado. Que él supiera, no había nadie del calibre de Nino en el mundo financiero francés. De no ser por la recomendación del embajador francés, podría haber pensado que se había topado con un estafador. Nino sonrió levemente, dejó el café en la mano y respondió con calma. He oído que el proteccionismo regional está muy extendido en su país. En los últimos años, el consorcio Morgan no ha prosperado, ¿verdad? Si se abre el canal de Panamá, la situación será diferente. Con el comercio y los intercambios prosperando tanto en la costa este como en la oeste, si el consorcio Morgan tuviera voz y voto en las operaciones del canal, temería que estas empresas no cooperaran. Una promesa vacía, pero si se logra controlar el canal no será difícil. Pero la pregunta seguía siendo, con el poder limitado de Estados Unidos, ¿cómo podría el consorcio Morgan afirmar su dominio sobre el canal después de su apertura? ¿Solo porque tienen dinero? Lo siento, en este momento, muchos grupos financieros franceses son más ricos que ellos. En el continente europeo, el consorcio Morgan es, en el mejor de los casos, un grupo financiero de segunda categoría.
Sin posición dominante, como accionista minoritario, lo correcto sería esperar tranquilamente los dividendos. Si hubiera algún intento de fraude, los dividendos podrían perderse. Para que no se le ocurra desprenderse de otras empresas, el propio consorcio Morgan podría incluso tener que aceptar acciones de capital francés, perdiendo así una vez más autonomía. Morgan negó con la cabeza. Señor Nino, este asunto es demasiado complicado. Nuestro consorcio solo no puede sacarlo adelante. Debemos encontrar a otros que se unan a nosotros, y con más participantes, ¿cuánta voz tendremos? Permítame preguntarle con franqueza. ¿Cuánto está dispuesto a ofrecer? Si es muy poco, no tiene sentido perder el tiempo. Tras dudar un momento, Nino ofreció lo que consideró una respuesta generosa. Desarrollar el canal de Panamá implica a muchos países. Debemos tener más socios. Estados Unidos puede recibir como máximo el 21% de las acciones. El desarrollo del canal de Panamá no sería posible sin la cooperación de la serpiente local, y el gobierno colombiano tenía que tener una parte, así como también había que asignársela a los españoles. Desde la perspectiva de los franceses, tener el control del canal sin una participación mayoritaria no era factible, por lo que solo quedó una pequeña parte del resto para ser dividida entre los tres países. En realidad, se trataba de una cifra ideal y, si el capital de otros países europeos entraba en acción, inevitablemente habría que liberar una parte de las acciones. El 21% era una promesa vacía. Las acciones reales que Estados Unidos recibiría solo podrían ser menores, y después de salir a bolsa para su financiación, ese porcentaje se diluiría aún más. Morgan hizo un gesto de desdén con la mano. Lo siento, señor Nino. Morgan no formará parte de este trato. Con solo el 21% de las acciones, es imposible persuadir a todas las partes, ya que el riesgo que tendríamos que asumir es desproporcionado en relación con las ganancias potenciales. Según tengo entendido, Austria siempre ha estado muy involucrada en la zona de Panamá. Tienen una gran cantidad de inmigrantes allí que podrían cambiar la situación en Panamá en cualquier momento. Si Panamá cae en manos austriacas, nuestra inversión no tendría garantías. ¿De verdad su país iría a la guerra con Austria por nuestros intereses? Nino frunció el ceño. Señor Morgan, la probabilidad de que ocurra tal escenario es muy baja. El canal de Panamá afecta los intereses de Colombia, España, nosotros y su país. 4 entidades poderosas están involucradas. Juntos, los 4 países pueden desplegar en la zona de Panamá una fuerza que no es en modo alguno inferior a la austríaca. El gobierno de Viena no es imprudente. Si no tiene confianza, incluso si tiene ambiciones para la zona de Panamá, no haría un movimiento precipitado. Nino no hizo promesas precipitadas. Todos eran pragmáticos. Engañarse mutuamente era demasiado difícil. Si hubiera prometido descuidadamente que Francia protegería las inversiones de todos, Morgan probablemente lo habría despedido. ¿Qué autoridad tiene un representante de los capitalistas para representar al gobierno francés? Incluso con el inmenso poder de los capitalistas franceses, no tenían libertad para decidir arbitrariamente el rumbo de la política nacional. Ni ahora, ni siquiera durante el auge del poder del consorcio, podían hacer más que influir en las decisiones gubernamentales, en lugar de tomar decisiones por el gobierno. Capítulo 622. En París, en el seno de un lujoso club cerrado al público, se reunieron varios titanes del mundo financiero francés. Un anciano de aspecto amable preguntó con una risita. Escuché que el pequeño Nino tuvo algunos problemas, ¿cómo está ahora? ¿Ha completado la tarea? Si no lo conocieras, nunca sabrías que este anciano de aspecto benigno era el mayor chupasangre del sector financiero francés. Lo más aterrador era que, sin importar las circunstancias, siempre tenía una actitud risueña, incluso cuando cometía un asesinato. Basta, viejo duque, olvídate esa mirada. Aquí todos somos viejos conocidos, ¿quién no conoce a quién? Actuando a diario, ¿no estás cansado? Estamos hartos de ver. El comentario provino de Dumas, con quien a menudo se enfrentaba debido a intereses contrapuestos. Dejando a un lado el conflicto, esto no impidió que todos colaboraran para ganar dinero. Por el bien del proyecto del Canal de Panamá, todos estaban reunidos de nuevo. Para evitar la escalada del conflicto, Vales, el anfitrión de esta reunión, devolvió con decisión la conversación al tema de negocios. Caballeros, el asunto en cuestión es más urgente. Hablemos primero del proyecto del canal. Todos conocemos el canal de Suez.
Aunque en un principio se pensó que sería un proyecto deficitario, recuperó toda su inversión en menos de 7 años después de su apertura. Ahora, proporciona una atractiva rentabilidad a los inversores cada año, y los ingresos siguen creciendo con la expansión del comercio exterior. Salvo imprevistos, se espera que estos ingresos perduren durante siglos. Por supuesto, esto es una excepción. La geografía única del Mediterráneo no se encuentra en cualquier lugar, y replicar el éxito del Canal de Suez es casi imposible. El Canal de Panamá debería ser lo más parecido al Canal de Suez. Una vez abierto, acortará significativamente la distancia entre el Pacífico Oriental y el Occidental, y las ganancias son fácilmente imaginables. El viejo duque meneó la cabeza. No es tan sencillo. El Canal de Panamá es diferente del Canal de Suez. Políticamente, carecemos de apoyo. Los austríacos no desean que se abra el canal, los británicos tampoco, e incluso el gobierno de París podría no apoyar la apertura del Canal de Panamá. Deberías entender por qué. Los principales beneficiarios del Canal de Suez fueron los países mediterráneos, con Francia y Austria como principales beneficiarios, razón por la cual impulsaron el proyecto a pesar de la presión británica por razones estratégicas. ¿Y qué pasa con el Canal de Panamá? El principal beneficiario es Estados Unidos, seguido de Colombia, y otros países americanos también se beneficiarán en cierta medida. Pero los beneficios para Inglaterra, Francia y Austria son demasiado mínimos. Aparte del canal en sí, Francia no obtiene prácticamente ningún beneficio. La superficie de Austria en América Central no es muy grande, y sus necesidades de transporte pueden satisfacerse con ferrocarriles. Sin esta demanda, habrían tomado el asunto en sus manos y cavado el canal ellos mismos, de la misma manera que se podría excavar un canal en la región de Nicaragua. En cuanto al Canadá británico, con sus vastas tierras y escasa población, simplemente no hay suficientes bienes para transportar. A los ojos de los políticos, iniciar un proyecto así, que beneficia indiscriminadamente a otros, podría no valer la pena. En cuanto a las ganancias del canal, lo siento, pero no creo que el Canal de Panamá pueda alcanzar al Canal de Suez. Si observamos la economía de Estados Unidos, es posible que el número de barcos que pasan anualmente por allí ni siquiera sea igual al número de barcos de una sola de nuestras compañías que pasan por el Canal de Suez. Si las economías de los países americanos se desarrollan más adelante, quizás podría generar ganancias. Pero, considerando la situación actual, este proyecto está casi garantizado que será una pérdida. Esta era la realidad. Ciertamente, existían intereses ocultos tras el Canal de Panamá, pero los gobiernos no podían acceder a ellos. En comparación con la alta inversión que supondría simplemente cobrar peajes por el paso, el canal, en esta época, sería sin duda una pérdida tremenda. De lo contrario, en el cronograma original, no habría esperado hasta antes de la Primera Guerra Mundial para su apertura. Sin la intervención del gobierno y enfrentando el sabotaje de otros países, sería extraño que el Canal de Panamá lograra abrirse sin problemas. Vales sonrió levemente. Si el Canal de Panamá genera dinero o se puede abrir, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mientras el mundo exterior crea que este proyecto tiene un gran potencial, al igual que el actual Canal de Suez, y que puede generar una fortuna, eso será suficiente. He hecho una estimación preliminar. Si este proyecto se pone en marcha, podría movilizar entre 10 y 20 mil millones de francos en capital. Y si incluimos las ganancias periféricas, la cifra podría ser aún mayor. Solo necesitamos tomar parte en la acción. Si el plan del canal tiene éxito o fracasa, dejaremos que Dios lo decida. Todos empezaron a calcular cuánto podrían ganar. No cabía duda de que se trataba de una estafa colosal, pero también era la operación más básica del capital. Si no concebían un sueño, ¿cómo estarían dispuestos los inversores a caer en la trampa? Para el capital financiero, el éxito o el fracaso de un proyecto nunca fue una preocupación. Siempre que pudieran cotizar en bolsa, podían obtener una rentabilidad sustancial. La gestión a largo plazo nunca fue un problema que debieran considerar. El viejo duque asintió en señal de acuerdo. Tienes razón. No somos Dios, ¿cómo podríamos saber si el proyecto del Canal de Panamá será un éxito? Creo que es mejor conseguir los derechos del canal lo antes posible y luego proceder a incluirlo en la lista. Si es posible, lo mejor sería incorporar capital anglo-austríaco. Solo agrandando el pastel podremos asegurarnos la mejor porción. Especialmente del lado austríaco, alguien debe presionar al gobierno de Viena, como mínimo para retrasar su intervención.
Vales. Precisamente por eso los he convocado a todos aquí. Para un proyecto de esta magnitud, hay demasiadas relaciones que deben coordinarse. Solo mediante una cooperación sincera podremos alcanzar el éxito. Está claro que no era tan sencillo como parecía a primera vista. Se trataba simplemente de otro proyecto del Canal de Panamá, que en realidad no justificaba un conglomerado de magnates financieros franceses. Una vez inflada la burbuja, ya no se trata solo del proyecto del canal. Involucrará el transporte marítimo, la industria manufacturera, la banca. Tal vez, cuando el proyecto comience a funcionar, anunciará un nuevo mercado alcista. Y, cuando el proyecto colapse, estallará el colapso del mercado de valores. Es cierto que hay muchas personas astutas, y Morgan en Nueva York, con su agudo conocimiento del mercado financiero, rápidamente notó que algo andaba mal. La construcción del Canal de Panamá simplemente no requiere la intervención de los Estados Unidos de América. Incluso si la necesitara, aparte de proporcionar dinero, no hay nada que pudieran hacer. Con el gobierno federal asediado por conflictos internos y débil, simplemente no tiene la capacidad de movilizar la verdadera fuerza de la nación. Además, con Estados Unidos acechando con intenciones rapaces, no se atreven a tomar ninguna decisión precipitada. Si realmente llegara a un punto crítico con Austria, el gobierno federal solo tendría protestas y no podría hacer nada más. Sin la intervención del gobierno, ¿qué podrían hacer estos consorcios? Organizar mercenarios para defender la zona de Panamá. Morgan no se subestimaba. El poder del consorcio era ciertamente considerable, pero dependía del contexto. Si organizaba mercenarios para enfrentarse frontalmente a una gran potencia, era probable que sufrieran una muerte miserable. No solo Estados Unidos. España tampoco lo estaba pasando mucho mejor. Parecía que España tenía una influencia considerable en el Mar Caribe, pero en realidad, sus colonias en la zona llevaban mucho tiempo siendo objeto de la codicia estadounidense. La falta de acción de su parte se debió en parte al temor al poder de Inglaterra, Francia y Austria, preocupadas por convertirse en el blanco de la animosidad de las naciones europeas. Por otro lado, se debió a la moderación mutua con los Estados Unidos, donde hacer un movimiento precipitado probablemente le daría al enemigo una oportunidad de explotar. Incluso si el Canal de Panamá fuera una oportunidad lucrativa, los españoles no podían permitirse el lujo de ofender a Austria en ese momento y atraerse sobre sí problemas importantes. Ni hablar de las Filipinas del sudeste asiático, bajo la atenta mirada de Austria. La capacidad de los españoles para conservar este territorio depende de las buenas relaciones diplomáticas entre ambos, no del supuesto poder militar. Dado que ambos aliados potenciales no son confiables, la intención de los franceses de involucrarlos deja el problema bastante claro. Tras intuir la verdad, Morgan incluso reforzó su determinación de colaborar con los franceses. El dinero que llama a la puerta no debe rechazarse. En cuanto a quién conspiraría contra quién, sería cuestión de táctica. Es necesario saber que el consorcio Morgan alcanzó su escala actual precisamente explotando a los británicos durante su desgracia. Si podían conspirar contra los británicos, entonces, conspirar contra los franceses naturalmente no tenía presión. En el Palacio de Viena, Franz dudó mientras examinaba la información que tenía en sus manos, sin estar seguro de si debía cooperar con estos consorcios. Desde una perspectiva estrictamente lucrativa, no vio motivo para negarse. Los beneficios prometidos por los franceses eran bastante sustanciales. Seguir adelante significaría arruinar sus finanzas. Si bien el consorcio real también participaba en operaciones financieras, nunca había cometido estafas tan monumentales. Tras muchas dudas, Franz tomó una decisión. Dígales a los de abajo que podemos cooperar con los franceses, pero que el Canal de Panamá no puede figurar en la lista de Austria. Pueden decidir por sí mismos si participan más allá de ese punto. El dinero que se deposita ante nuestra puerta no debe ignorarse. Mientras no permitamos que la compañía del Canal de Panamá cotice en la bolsa de Austria, incluso si hubiera un impacto, las consecuencias no serán demasiado graves. Si los inversores se apresuran a comprar acciones, entonces merecen ser estafados. La Comisión Reguladora de Valores de Austria es bastante estricta, y una empresa que no tiene un solo prestigio simplemente no puede pasar la revisión de cotización a menos que esté respaldada por el gobierno. Franz no creía que el gobierno de Viena respaldara el Canal de Panamá. Los altos mandos del gobierno son plenamente conscientes de que, a menos que Austria cambie su política nacional, este proyecto no tiene ninguna posibilidad de éxito.
La intención francesa de involucrar al consorcio austríaco en la contienda era principalmente evitar que Viena causara problemas. Cotizar en Austria nunca estuvo realmente en sus planes. La razón es sencilla. Según la nueva normativa de valores establecida por el gobierno de Viena, una empresa que cotiza en bolsa en Austria debe cumplir estrictos requisitos de rendimiento, que, a menos que se trate de un proyecto aprobado por el gobierno, deben ser rentables de forma continua durante 3 años y superar los 100.000 escudos divinos. No importa cómo se maneje el proyecto del Canal de Panamá, los capitalistas no podrían producir estados financieros de ganancias continuas durante 3 años antes de la navegación del canal. Claro que los beneficios no son tan fáciles de conseguir. Sin duda, existen condiciones adicionales. Querer ganar dinero sin esfuerzo es imposible. Lo que hay que hacer exactamente requiere más negociaciones para determinarlo, y eso ya no le incumbe a Franz. Los insumos y el rendimiento son proporcionales. Como este plan fue orquestado por los franceses, es natural que se lleven la mayor parte. Los demás participantes dividirán el botín según sus contribuciones. Esta es solo una intención preliminar de distribución. La cantidad de ganancias que se puedan obtener realmente depende, en realidad, de la táctica. El capital siempre está manchado de sangre y la competencia es omnipresente. Capítulo 623. En 1877, Inglaterra, Francia y Austria lanzaron guerras expansionistas en el continente africano, involucrando a Sudán, Etiopía y la península de Somalia. En comparación con los avances arrolladores de Francia y Austria, los británicos se encontraron con dificultades. El famoso emperador guerrero se convirtió en una pesadilla para el ejército británico. Debido a subestimar al enemigo y actuar precipitadamente, el ejército británico fue emboscado poco después del estallido de la guerra y sufrió grandes pérdidas. Al mirar el informe de batalla en sus manos, el comandante del ejército británico, Ismail, tembló de ira. Menos de un mes después del inicio de la guerra, se habían perdido más de 5.000 soldados. Las bajas entre las tropas coloniales podían pasarse por alto, pero un regimiento de infantería británico también había sido diezmado. Idiotas, todos sois idiotas. Ni siquiera puedes derrotar a un grupo de nativos. Has deshonrado por completo a Britania. ¿De qué le sirve al país conservarte? Un joven oficial militar intentó explicar con valentía. General, los nativos de Etiopía son extraordinarios. Ellos también poseen armas modernizadas y han recibido entrenamiento militar formal. Bofetada. Ismael golpeó la mesa furiosamente y maldijo. Deben ser esos austríacos y esos cobardes franceses los que hacen esto, nadie más podría ser tan desvergonzado. Todos se abstuvieron de abordar el tema, sabiendo muy bien que fueron los británicos quienes primero ayudaron a entrenar al ejército etíope. Francia y Austria solo habían infiltrado su influencia después de que la anterior guerra con Etiopía hubiera terminado. Etiopía contaba con un ejército bien entrenado, y los propios británicos habían contribuido a ello. Si se desvelaba este tenue velo de engaño, el gobierno se enfrentaría a una considerable presión pública. Culpar directamente a Francia y Austria fue la mejor opción. No fue por falta de esfuerzo de su parte, sino más bien porque el enemigo era demasiado poderoso. Después de desahogar sus frustraciones, Ismael se calmó. Esta guerra se había preparado con base en las experiencias del conflicto anterior. Claramente, ese enfoque ya estaba obsoleto. Los tiempos habían cambiado. Menelik II había luchado para unificar la mayor parte de Etiopía. ¿Cómo podía un ejército tan curtido en la batalla ser un blanco fácil? La conferencia de París no había dado ningún resultado y, a falta de un tratado que los vinculara, era perfectamente normal que Francia y Austria los apuñalaran por la espalda. Ismael albergaba la fuerte sospecha de que el ejército etíope estaba ahora dirigido por comandantes franceses o austríacos. De lo contrario, ¿cómo podrían los británicos haber perdido ante los nativos? Después de evaluar las fuerzas a su disposición, Ismael llegó a regañadientes a la conclusión de que sería muy difícil lograr la victoria con el nivel de tropas actual. Incluso si pudieran ganar, sería una victoria pírrica. Si hubieran estado luchando contra las potencias europeas, una victoria pírrica habría sido aceptable, pero sus enemigos ahora eran los indígenas africanos. Lograr semejante resultado contra ellos significaría enfrentarse a un tribunal militar. Sin duda, para lograr la victoria, Ismael tomó la decisión decisiva de pedir refuerzos desde casa.
París, después de varios años de luchas políticas y haciendo malabarismos, Napoleón IV fue tomando poco a poco el control del poder de la nación. En este sentido, el plan de Napoleón III había tenido éxito. Había utilizado la lucha por el poder para asegurar una transición fluida del poder imperial. Pero cada ventaja trae una desventaja. Después de años de luchas políticas, los que quedaron fueron los viejos zorros acostumbrados al combate político. Una vez tomado el poder, Napoleón IV no podía simplemente reemplazar a toda esa gente. Los conflictos internos se convirtieron en el problema más importante del gobierno francés. Sin otra opción, Napoleón IV continuó con su malabarismo. No pudo detener las luchas internas entre los grupos burocráticos. Tal vez las luchas internas en la burocracia fueran algo positivo para el poder imperial, pero esto estaba condicionado a que su alcance fuera limitado. Una vez que se superara el límite inferior, se convertiría en un desastre. Si todos se apuñalaran por la espalda, ¿cómo podría el Estado seguir desarrollándose con normalidad? Esto se refleja en el desarrollo económico de Francia en los últimos años. Desde la muerte de Napoleón III, la tasa de crecimiento económico de Francia se había desplomado, con el gobierno de París prácticamente inactivo. La inactividad era mejor que la acción imprudente. En general, Francia se mantuvo estable, solo que el crecimiento económico fue lento. Esto fue algo que al orgulloso y ambicioso Napoleón IV le resultó difícil de aceptar. Tras tomar el control, comenzó a centrarse en la construcción económica. La desaceleración económica de Francia se debió a muchos factores. No era algo que el gobierno pudiera mejorar simplemente queriendo hacerlo. El mayor problema fue la crisis energética, con una grave escasez de producción de carbón dentro del país, incapaz de satisfacer la creciente demanda económica. La escasez de carbón no era solo nacional. Incluso las colonias francesas africanas carecían de carbón. Esto obligaba a importarlo, lo que, como era de esperar, encarecía la producción industrial. A medida que aumentaban los costos, la competitividad del mercado disminuía naturalmente. En el comercio internacional, la cuota de mercado de Francia disminuía rápidamente. En su apogeo, Francia llegó a representar una quinta parte del volumen total del comercio mundial de importación y exportación. Ahora, ese porcentaje había caído a apenas el 15,7%. Y no había terminado. La cuota de mercado francesa seguía cayendo. Podría no pasar mucho tiempo antes de que su posición como tercera potencia comercial estuviera en peligro. Napoleón IV preguntó: ¿Está usted seguro de que la apertura del Canal de Panamá estimulará la exportación de productos industriales y comerciales nacionales? Hay que decirlo. Los capitalistas franceses son realmente poderosos y hacen su trabajo hasta el oído del emperador. El ministro de Hacienda Allen dijo: Su Majestad, la situación del Canal de Panamá es muy similar a la del Canal de Suez. Solo con la apertura del Canal de Suez vimos la última ronda de prosperidad económica. Tras la apertura del Canal de Suez, el comercio interno de importación y exportación creció a una tasa de más del 7% durante 5 años consecutivos, impulsando enormemente el desarrollo económico nacional. Ahora ocurre lo mismo con el Canal de Panamá. Una vez abierto, el trayecto del Atlántico al Pacífico se acortará en decenas de miles de millas náuticas, lo que estimulará enormemente el crecimiento del comercio exterior nacional. Hay que reconocer que los políticos mienten sin pestañear, y eso es una falta de integridad. La apertura del Canal de Suez sí impulsó considerablemente el desarrollo económico en Francia, pero el Canal de Panamá no tuvo tanto impacto. Un vistazo al mapa muestra que el mayor beneficiario del Canal de Panamá es Estados Unidos de América, seguido por Colombia, mientras que los demás países solo pueden recoger restos. Sin embargo, no ha dejado de tener efectos. Si el Canal de Panamá hubiera sido navegable una década antes, es probable que el gobierno francés no hubiera tenido que renunciar a México. El tiempo no puede retroceder. Ahora lo máximo que podría hacer el Canal de Panamá es acortar la distancia a la costa oeste. En esta época, considerando el desarrollo económico de la costa oeste de América, incluso si se estimularan las exportaciones, este crecimiento sería muy limitado. Además, existe la competencia de otros países europeos. Los productos industriales y comerciales franceses están perdiendo competitividad internacional y no pueden obtener mucha ventaja. En este contexto, invertir fuertemente en el desarrollo del Canal de Panamá es en realidad una operación deficitaria para los franceses. Napoleón IV negó con la cabeza. No, mi ministro de Finanzas.
Solo ha visto los beneficios para nosotros, pero no ha considerado las consecuencias. En realidad, el mayor beneficiario no somos nosotros. Un vistazo al mapa te dirá que el mayor beneficiario es Estados Unidos. Reprimir el desarrollo de los países americanos ha sido la política imperial común de Inglaterra, Francia y Austria, con Estados Unidos especialmente en la mira. En el Tratado de la Triple Alianza se estipula claramente que los tres países deben mantener el equilibrio del continente americano, prohibiéndose el fortalecimiento unilateral del poder de cualquier país. Independientemente de si apoyamos o no a Estados Unidos, este tipo de acción que fortalece el poder estadounidense será considerada una traición por Inglaterra y Austria. No podemos descuidar el desarrollo a largo plazo por ganancias a corto plazo. Es evidente que Napoleón IV no se dejaba engañar fácilmente. Un argumento tan defectuoso no podía engañarlo. El ministro de Finanzas Allen dijo: Su Majestad, estos son solo los beneficios evidentes. Los beneficios subyacentes son en realidad mayores. A corto plazo, la apertura del Canal de Panamá beneficiará principalmente a Estados Unidos. Pero el canal está bajo nuestro control. A medida que aumente el comercio, el sustento económico de Estados Unidos también estará en nuestras manos. Los beneficios que esto conlleva son nuestra mayor ganancia. En el futuro, podremos usar el Canal de Panamá para abrir las puertas de los países americanos y captar más intereses para el imperio. El desarrollo del Canal de Panamá no fortalece directamente el poder de ningún país. Esto simplemente supone romper las reglas, y no es probable que los dos países anglo-austríacos hagan un escándalo por ello. Los beneficios potenciales son realmente tentadores. El mundo ya está prácticamente dividido y es difícil perturbar a los países independientes que quedan. Obtener beneficios económicos se ha vuelto inevitable para el mundo futuro. Controlar el sustento económico de los países americanos sin duda le otorgará a Francia una posición ventajosa en la próxima ronda de competencia. Napoleón IV preguntó: ¿Cómo aseguramos nuestra posición de liderazgo sobre el Canal de Panamá? En la región colombiana, ya sea contra los británicos o los austríacos, no podemos ganar la competencia. Este es el quid del problema. Francia no tiene suficiente fuerza en Colombia para garantizar el control del canal. Inglaterra, Francia y Austria son aliados, pero eso es solo una unión de intereses. Cuando hay mucho en juego, los aliados pueden convertirse en enemigos. Si permitimos que los países anglo-austríacos se unan al proyecto del canal, perderíamos instantáneamente nuestra posición de liderazgo. Napoleón IV preferiría no emprender un proyecto que equivaldría a confeccionar un vestido de novia para otro. El ministro de Finanzas, Allen, dijo: Su Majestad, el gobierno no tiene por qué intervenir en esto. Sería mejor que los capitalistas privados asumieran la tarea. Trabajando solos con Inglaterra o Austria no tendremos la posición de liderazgo, pero si participan más países la situación cambia. Quizás no ocupemos la posición de liderazgo como iniciadores, pero obtener la voz más significativa no es difícil. El gobierno solo necesita... Tras mucha persuasión, el ministro de Finanzas Allen finalmente convenció a Napoleón IV. En el fondo, ya había decidido no involucrarse más en esos asuntos. Quien quisiera podía hacerlo, pero él no pensaba continuar. Aunque las ganancias prometidas por los capitalistas eran cuantiosas, también implicaban riesgos considerables. Si Allen no hubiera sabido que Napoleón IV pretendía reemplazarlo y que quería asegurar una buena suma antes de retirarse, jamás habría cooperado con los capitalistas. Tengan en cuenta que, en público, era un representante de la clase popular. Solo al restaurar el poder con Napoleón III logró un cambio radical en la vida. La imagen pública de un político es invulnerable. Como representante del pueblo llano en el gobierno, conspirando con los capitalistas, si la noticia se filtrara, Allen se vería inmediatamente abandonado por todos. Precisamente gracias a este estatus, Allen pudo sugerirle esto a Napoleón IV. Si se tratara de un ministro que representara los intereses capitalistas, persuadirlo probablemente no habría sido tan fácil. Capítulo 624. La energía del gobierno francés era mucho mayor que la de unos pocos capitalistas. Una vez que recibieron la autorización del gobierno de París, la confianza del enviado Tom se acrecentó. En menos de un mes había obtenido los derechos del Canal de Panamá del gobierno colombiano, pagando a cambio solo un paquete de ayuda. Se trataba principalmente de suministros militares. La principal razón por la que las Fuerzas Armadas colombianas no intervinieron fue la presión externa.
Todo el mundo temía que estallara una guerra civil que pudiera brindar una oportunidad para que otros se aprovecharan y provocar que el país cayera nuevamente bajo el dominio colonial. Este temor preocupaba especialmente a la vecina Austria, pues la colonia austríaca centroamericana ya poseía fuerzas militares que amenazaban su existencia. Dados los precedentes establecidos por otros países centroamericanos, el gobierno colombiano incluso se mostró cauteloso respecto de la inmigración europea, por temor a que su poder fuera derrocado desde dentro. Con una población ya escasa y reticente a acoger ampliamente a los inmigrantes europeos, el desarrollo económico de Colombia fue naturalmente lento. Ahora bien, al conceder los derechos del Canal de Panamá a los franceses, además de buscar ayuda material, también pretendían equilibrar el poder austríaco. Estos eran asuntos menores. Francia y Austria apenas tomaban en serio a Colombia. Para mantener el equilibrio, también hay que ser capaz de controlar la situación o enfrentarse a represalias. Si el Canal de Panamá ya fuera navegable, Francia y Austria podrían entrar en conflicto por intereses. Desafortunadamente, el canal solo existía en teoría en aquel entonces. Era improbable que dos grandes potencias se enfrentaran por posibles beneficios. En pocas palabras, la construcción de un canal requería ciertas condiciones, y si las condiciones geológicas no eran las adecuadas, no sería sorprendente que el canal no pudiera construirse. Todos eran muy pragmáticos y consideraban que acontecimientos que ocurrirían 10 o 20 años después ya eran visionarios. Pensar en lo que podría pasar 100 años después es una tontería. Con el mundo cambiando tan rápidamente, ¿quién podría predecir el futuro? El precio ofrecido por los franceses era atractivo y el gobierno de Viena no intervino. La creación de la Compañía del Canal se realizó sin contratiempos, con el presidente Niño, el chivo expiatorio, organizando enérgicamente al personal para el reconocimiento del terreno. En la sede de la Compañía del Canal de Panamá en París, ya se estaban preparando para la cotización de la empresa y así recaudar fondos. No existían informes de exploración ni planes de diseño, pero los planes de cotización ya se habían publicado. Esto no era una broma, sino la realidad. Ante las ganancias, estos procedimientos carecen de importancia. Los capitalistas tienen sus maneras de eludirlos. Hay muchas estafas de este tipo en los mercados de capitales. El éxito o el fracaso de un proyecto es irrelevante mientras haya dinero de por medio. Nino sí tenía cierta capacidad, o de lo contrario no se habría convertido en el chivo expiatorio. Al mirar el informe de la encuesta en sus manos, el presidente Nino empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza. El estrecho de Panamá pertenece a un clima tropical marítimo, con abundantes lluvias y suelos sueltos. Desde una perspectiva puramente constructiva, la tierra suelta podría parecer beneficiosa, facilitando la excavación. Sin embargo, para la construcción de canales, significó un desastre. En opinión del presidente Nino, lluvias abundantes más suelo suelto igual deslizamientos más sedimentos. Esto implicaba no solo un aumento en los costos de construcción, sino también en los costos operativos futuros. Además de eso, las selvas locales estaban repletas de insectos venenosos y con frecuencia estallaban enfermedades, lo que planteaba serios obstáculos para la construcción del canal. Los muertos no le preocupaban al presidente Niño. Con el canal de Suez como ejemplo clásico, era muy consciente de que el canal de Panamá podría no concretarse sin la pérdida de decenas de miles de vidas. El estrecho de Panamá parecía más angosto, apenas 61 kilómetros, apenas un poco más de un tercio del canal de Suez, pero los desafíos de construcción fueron, de hecho, mayores. Después de una evaluación preliminar de los datos incompletos que tenía a mano, Nino llegó de mala gana a la conclusión que menos quería. El secretario Ralph informó solemnemente. Presidente, la embajada acaba de informarnos que el gobierno colombiano, alegando escasez de mano de obra, se ha negado a proporcionarnos trabajadores. Todos sabían que la excavación del canal ocasionaría un alto índice de víctimas, y la muerte de cientos de miles de trabajadores en la construcción del canal de Suez no era ningún secreto entre las altas esferas. Naturalmente, el gobierno colombiano había oído hablar de esto, y el gobierno egipcio había caído en esa misma trampa, lo que dejó a su pueblo en una situación desesperada y permitió que los franceses se aprovecharan del estado vulnerable de Egipto. La población de Colombia es demasiado pequeña y es simplemente imposible para ellos proporcionar cientos de miles de trabajadores.
Reclutar trabajadores nativos es una cosa, pero si se atreven a utilizar a gente blanca como trabajadores, se estima que antes de que se reúnan suficientes trabajadores, ya habría caos en el país. Nino frunció el ceño. Contacten a la embajada, que sigan comunicándose con el gobierno colombiano. Pase lo que pase, debemos conseguir que nos proporcionen un grupo de trabajadores para emergencias. La junta directiva está intentando encontrar mano de obra barata, solo para superar la fase inicial del proyecto. Después, no la necesitaremos. No hay vuelta de hoja, hay demasiados escollos hoy en día, y los inversores no son fáciles de engañar. Debemos empezar la construcción antes, para poder salir a bolsa antes y recaudar fondos. ¿Cómo puede compararse un proyecto en teoría con uno que ya está en marcha? El prospecto de acciones de la Compañía del Canal de Panamá ha sido exagerado, y la junta directiva me insta a comenzar la construcción todos los días. Secretario Ralph. Sí, presidente. Justo cuando estaba a punto de irse, Nino agregó. Espera, informa los datos de la encuesta que tenemos en la mano a la junta directiva. Recuerden, omitan la parte sobre el posible brote de enfermedades. Incluso la zona podría verse afectada. Comentarios como ese son algo que los accionistas no querrían ver. Sin realizar un análisis de costos, Nino también era consciente de que el plan del canal ya había superado las estimaciones iniciales. Es una quimera intentar construir un canal con solo un tercio de los fondos del canal de Suez. No fue fácil hacerse cargo de este proyecto, y Nino no quería que el plan del canal fracasara. Si dejaba pasar esta oportunidad, tal vez nunca más pudiera avanzar en su vida. La mejor estrategia es impulsar el proyecto del canal. Una vez que se inviertan más fondos, los capitalistas se resistirían a rendirse y no tendrían más remedio que continuar, a pesar de las dificultades. En cuanto a ofender a las figuras poderosas tras bambalinas, a Nino no le preocupaba en absoluto. La Compañía del Canal de Panamá iba a cotizar en bolsa para recaudar fondos, y esos costos podrían repercutir en los inversores. Es normal que el trabajo tenga fallas, y mientras haya una recompensa generosa para todos, no hay problema. Nino estaba lleno de confianza en el proyecto del Canal de Panamá, creyendo que podría recuperar la inversión en 10 años una vez que el canal estuviera operativo. Esas son solo las ganancias visibles. Las ganancias ocultas probablemente serían varias veces superiores a los ingresos por peajes del canal. Unas ganancias tan lucrativas bastarían para calmar cualquier resentimiento entre los accionistas. En Londres, el primer ministro Benjamin estaba preocupado por el informe de guerra, preparándose ya para lo que dirían los periódicos del día siguiente. El partido de oposición seguramente aprovecharía la oportunidad para crear problemas y atacar el prestigio del gobierno. Así es como actúa todo el mundo. Trabaja duro mientras está en el poder, pone en práctica sus ideas políticas y obtiene todos los beneficios que puede. Y cuando está fuera del poder, hace todo lo posible para socavar a la competencia. En una reunión de gabinete, el primer ministro Benjamin arrojó el telegrama sobre la mesa. Esta es una petición de ayuda de ese inútil de Ismail. La guerra acaba de comenzar y hemos perdido una quinta parte de nuestras tropas, incluido todo un cuerpo del ejército que ha quedado inutilizado. En cuanto a los resultados, son verdaderamente gloriosos, aniquilando a 200.000 enemigos. Preferiría creer que el sol saldrá por el oeste antes que creer que este informe es cierto. Si han aniquilado a 200.000 enemigos, ¿para qué necesitan refuerzos? ¿Acaso el enemigo tiene varios millones de soldados? Exagerar las bajas enemigas se ha convertido en un problema crónico para el ejército británico. Especialmente tras sufrir derrotas, para eludir responsabilidades, inventan un informe glorioso. Pero esta vez, la exageración fue un poco exagerada. Si hubieran reportado 8 o 10.000, el gobierno de Londres podría haberlo dejado pasar. Al fin y al cabo, si se destapa la situación, el gobierno también sería criticado. Siguiendo el principio de restar importancia a los problemas importantes y pasar por alto los menores, cuestiones como estas suelen ocultarse silenciosamente. El ministro del Ejército, Fox, dijo con expresión avergonzada. Primer ministro, es posible que el operador de señales cometiera un error y añadiera un cero extra. Ya hemos enviado personal para verificarlo. Nuestras pérdidas ascienden a 5.876 hombres, de los cuales 3/4 partes pertenecían al ejército colonial indio, y un total de 15.796 soldados enemigos fueron aniquilados, lo que equivale a un total de 20.000. Estos datos son mucho más aceptables.
Perder poco más de 5.000 hombres y aniquilar a casi el triple del número de enemigos podría considerarse un resultado aceptable. Capítulo 625. La lucha política es despiadada, y la guerra de Etiopía fue instigada íntegramente por el gabinete de Benjamín. Ellos cavaron el hoyo, por lo que deben asumir la responsabilidad de llenarlo. El público británico está orgulloso. Puede tolerar la derrota ante cualquier potencia europea, pero no puede aceptar perder ante los nativos africanos. Para evitar ser descubiertos por el partido de la oposición y sujetos a la crítica pública, los falsos informes de batalla de los militares tuvieron que ser aceptados a regañadientes por el gabinete de Benjamín. Excluya las pérdidas del ejército colonial indio de las cifras de bajas y no publique aún el número de muertos. Distribuya las pérdidas entre las batallas posteriores. Movilizar todos nuestros recursos para orientar la opinión pública lo máximo posible, minimizando el impacto. Si no podemos controlar la situación, crear una noticia sensacionalista para desviar la atención pública. Al no tener otra alternativa, Benjamín no quería ser expulsado vergonzosamente de su cargo nada más asumirlo. Tras escuchar las palabras de Benjamín, el ministro del ejército Fox dijo: «Le pido disculpas, primer ministro. El informe de batalla que acabo de leer es de la anterior guerra anglo-ebura. Este es el informe enviado desde el frente. Tras un mes de encarnizados combates, nuestras fuerzas eliminaron a 9.568 soldados enemigos, con un saldo de 351 muertos y 1.126 heridos. Sin embargo, Etiopía es realmente vasta, y Francia y Austria observan con avidez. Para ocupar Etiopía antes que Francia y Austria, las tropas de primera línea solicitan 80.000 refuerzos». Al ver al ministro del ejército presentar otro informe de batalla, nadie se sorprendió. En política, era común estar preparado para todo tipo de sucesos extraños. Era el tercer mandato de Fox como ministro del ejército, e incluso tras una desastrosa derrota en la guerra anglo-eburana, logró salir ileso. ¿Cuánto menos le afectaría esta pequeña derrota? Si el gabinete decidiera exigir responsabilidades, Fox probablemente sacrificaría a esos oficiales de primera línea. Ahora bien, si el gabinete se estuviera preparando para asignar culpas, naturalmente Fox ayudaría a encubrirlas. La razón por la que Benjamín eligió a Fox como ministro del ejército fue su capacidad de adaptación. El mismo informe de batalla, cuando se lo presenta de manera diferente, cambia repentinamente toda la situación. Incluso las solicitudes de refuerzos parecían competentes. Lo que inicialmente era un frente derrotado se convirtió instantáneamente en preparativos para impedir que Francia y Austria se apoderaran del botín de guerra. Sin duda, esta narrativa fue más aceptable para el público británico. Si el ejército británico sufría grandes pérdidas en futuras batallas, todas las excusas para afrontar las críticas ya estaban preparadas. No importa cuál sea la derrota, basta con trasladar la culpa a Francia y Austria, y la responsabilidad del gobierno de Londres se reduciría enormemente. Ni siquiera el partido de la oposición tendría nada que decir. El ejército británico tenía una fuerza limitada. La principal fuerza de las colonias era el ejército de carne de cañón, y era normal no ganar contra las naciones militarizadas. El primer ministro Benjamín dijo: «Así lo anunciaremos públicamente. Ordénenle a Ismail que me dé una dura lección a esos bastardos. La sangre de nuestros muchachos no debe haber sido derramada en vano». El ministro de Asuntos Exteriores, Edward, dijo: «El Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de recibir una información que podría sernos de ayuda. Los franceses están inquietos otra vez. Le han quitado al gobierno colombiano los derechos de desarrollo del Canal de Panamá y están preparando a la Compañía del Canal, que parece estar preparándose para causar problemas». Sonriéndose, el primer ministro Benjamín tomó una decisión. Así es, los franceses le arrebataron por la fuerza al gobierno colombiano los derechos de desarrollo del canal, pisoteando abiertamente la soberanía de una nación. Por el bien de la paz y la estabilidad mundial, el gobierno debería transmitir rápidamente la noticia a los medios de comunicación y exponer las acciones desvergonzadas de los franceses. Fue como si me dieran una almohada mientras dormitaba. El gobierno de Londres estaba preocupado por desviar la atención pública, y allí estaban los franceses, haciendo noticia. No importaba si los franceses habían adquirido legítimamente los derechos para desarrollar el canal. Lo que importaba era que el gobierno de Londres necesitaba que ahora se los considerara ilegítimos. Aunque fuera una exageración, no importaba. La controversia genera debate.
Bastaba con avivarlo durante unos meses, y el público olvidaría esta pequeña derrota. Después de todo, Inglaterra y Francia han sido rivales durante siglos, y las calumnias entre la población nunca han cesado. Todos están acostumbrados a criticarse mutuamente, y la animosidad popular no afectará las relaciones entre ambos países. Incluso si tuviera algún impacto, al primer ministro Benjamin no le importaba. Mientras pudiera desviar la atención pública, los problemas menores no merecían mención. En opinión del primer ministro Benjamin, la cuestión del Canal de Panamá era una auténtica farsa inventada por los franceses. Los austríacos estaban justo al lado y durante mucho tiempo habían considerado que el área de Panamá estaba dentro de su esfera de influencia. ¿Cómo podían permitir que los franceses tomaran el control del canal? El desarrollo conjunto estaba fuera de cuestión, ¿no? El Canal de Panamá, a diferencia del Canal de Suez, no tenía gran importancia estratégica para Francia y Austria y no se consideraba indispensable. ¿Cómo puede haber cooperación sin grandes beneficios? Ni Anglo-Austria se benefició con la apertura del Canal de Panamá, y siguiendo el principio de perjudicar a otros para obtener beneficios propios, el gobierno de Londres no quería ver el canal abierto, y el gobierno de Viena presumiblemente pensaba lo mismo. Ahora todos pueden disfrutar del espectáculo. Dejar que los franceses caven el canal hasta que esté casi terminado, y luego saltar y causar problemas, justo en el momento adecuado para atraparlos. En el Palacio de Viena, Franz parecía estar en la mente de alguien hoy, estornudando varias veces. Aparte de estornudos, no presentaba otros síntomas. Franz no buscó atención médica, pues desconfiaba totalmente de los estándares médicos de la época y prefería no tomar ningún medicamento si podía evitarlo. A diferencia de épocas posteriores, casi todos los medicamentos ahora tienen efectos secundarios. Muchos productos farmacéuticos se lanzan al mercado apresuradamente con técnicas de producción inmaduras. De hecho, muchas personas no mueren por enfermedades, sino por los tratamientos. No es que los médicos sean irresponsables, sino que la constitución de cada individuo es única. La mayoría puede soportar los efectos secundarios de los medicamentos, pero una parte no. Si uno es lo suficientemente rico como para tener un médico personal disponible en todo momento, la mayoría de los problemas podrían identificarse a tiempo, previniendo el uso continuo de medicamentos dañinos. Para el hogar promedio, esto no es así. Incluso si ocurriera un problema, muchos seguirían tomando el medicamento, sin sospechar que los efectos secundarios podrían agravar la enfermedad, razón por la cual los accidentes médicos son tan frecuentes. Estos problemas son difíciles de resolver y no hay forma de gestionarlos eficazmente. En la actualidad, hay muy pocos medicamentos. Prohibir aquellos con efectos secundarios graves dejaría a muchas enfermedades sin opciones de tratamiento. El problema no son solo los ingredientes de los medicamentos, sino también la tecnología industrial poco desarrollada. Durante la producción industrial, cualquier factor, desde las variaciones de temperatura hasta la calidad de las materias primas y los errores de medición en la dosis, podría aumentar el riesgo de efectos secundarios. Naturalmente, los problemas irresolubles deben dejarse de lado. Para los pacientes, es mejor arriesgarse que esperar la muerte. Lo más aterrador es perder la esperanza. Franz lleva muchos años trabajando para establecer un sistema de salud integral, pero lamentablemente todavía solo cubre al 70% de la población. Esa es solo una cifra ideal. En realidad, solo quienes pertenecen a la clase media y alta pueden esperar un tratamiento eficaz. Los plebeyos, en el mejor de los casos, podían tratar enfermedades leves. Si algo era grave, tendrían que recurrir a la intervención divina. No es falta de recursos médicos, sino de dinero. El problema más crucial es que consultar a un médico no garantiza la fiabilidad. Por ejemplo, Franz consulta a menudo con médicos, pero rara vez toma medicamentos, especialmente fármacos occidentales de fabricación química. A menudo, preferiría beber un tazón de medicina tradicional china. De todas formas, en esta época, la medicina china aún conserva su ventaja competitiva. Aunque es más lenta, tiene menos efectos secundarios. Para salvar su vida, Franz mantuvo un equipo médico profesional que incluía tanto médicos tradicionales chinos como occidentales. Los medicamentos occidentales utilizados por la familia real fueron producidos especialmente y algunos medicamentos con altas exigencias técnicas fueron fabricados directamente en laboratorios para garantizar la máxima seguridad. El ministro colonial Stephen informó.
Su Majestad, los británicos han decidido reforzar África con 80.000 tropas. Ahora podemos confirmar que los rumores previos sobre la derrota del ejército británico son ciertos. El ejército británico tiene un tamaño limitado. Tendrá que retirar algunas tropas de su país y algunas tropas coloniales de la India para reforzar África. Estas tropas tardarán al menos un mes en llegar al continente africano. Podríamos aprovechar la oportunidad para conquistar Etiopía antes de que lleguen los británicos. ¿Qué opinas? Franz negó con la cabeza. No es necesario. Ya nos hemos apropiado de una buena parte de Etiopía, y seguir apoderándonos de más tierras solo desesperará a los británicos. Además, no es fácil tratar con los nativos etíopes. Para causarles problemas a los británicos, no escatimamos esfuerzos en mejorar sus habilidades de combate durante los últimos años. Ahora es el momento de probar los resultados y ver si nuestra inversión valió la pena, de aprender de nuestras experiencias y lecciones. En comparación con otras regiones de África, Etiopía ha progresado. A pesar de las bajas calificaciones de los instructores de entrenamiento militar, esto solo se compara con el ejército austríaco. Si los británicos no hubieran enviado refuerzos, Francia habría tenido fe en que el emperador guerrero manejaría bastante bien el ejército colonial indio. Pero ahora la situación ha cambiado, y el gobierno de Londres parece tomarse en serio el asunto. El factor decisivo no es la fuerza de Etiopía, sino la atención que los británicos estén dispuestos a prestarle. Sí, Su Majestad. Respondió Stephen. El canciller Weisenberg informó. Su Majestad, la Compañía del Canal de Panamá, fundada por los franceses, nos ha propuesto una colaboración comercial. Esperan importar 200.000 trabajadores de Austria en un plazo de 3 años para ayudar en la excavación del canal. Ofrecen un buen precio. Una tarifa de transferencia de 30 escudos divinos por trabajador, siendo el transporte su responsabilidad. Esto era lo que todos habían acordado. Si los capitalistas franceses querían beneficiarse de la bolsa, debían cooperar con el gobierno austríaco, lo que, por supuesto, implicaba un coste. De lo contrario, el proyecto del canal ni siquiera despegaría. Importar mano de obra es solo un pretexto. Oficialmente, este dinero se contabiliza como salario de los trabajadores, pero en realidad, acaba en el bolsillo del gobierno de Viena. Franz dijo. Accedan a la solicitud francesa. La mano de obra se reclutará entre los nativos de la península de Somalia, complementándose con otras zonas si es necesario. En el futuro, el Ministerio de Asuntos Exteriores podrá acordar directamente situaciones similares. El período de auge de la exportación de mano de obra ha terminado, y ahora la población nativa de Austroáfrica no es grande. Algunos incluso son ejecutores entrenados para el gobierno colonial. Si no fuera por la reciente adquisición de la península de Somalia, Franz dudaba que el continente africano de Austria fuera capaz de reunir a 200.000 trabajadores. Capítulo 626. En el terreno de caza del Palacio de Viena, la puntería de Franz sigue siendo tan firme como siempre. Tal vez amaba demasiado la vida y no soportaba matar, por lo que cada vez que disparaba su arma, las desafortunadas víctimas eran las flores y la hierba que lo rodeaban. Franz, dijo una voz familiar, ¿cuántas veces te he dicho que así no se usa un arma? ¿No puedes apuntar un poco mejor? Sin duda, el que hablaba era el archiduque Carlos, ya que nadie más se atrevería a ser tan desenfrenado. Franz argumentó con seguridad. La caza es, después de todo, un juego, ¿por qué tomárselo tan en serio? El juego ya ha disminuido mucho. Si continuamos con este caos, no pasará mucho tiempo antes de que se extingan. No había que perder la cara y, tras muchos años de preparación política, Franz hacía tiempo que dominaba el arte de permanecer imperturbable. Enseguida encontró una excusa adecuada. Los terrenos de caza del Palacio Imperial eran pequeños, así que, naturalmente, no había muchos animales salvajes. El archiduque Carlos también era un ávido cazador, y muchos de los astutos animales salvajes habían huido. Solo quedaban los menos inteligentes, y ahora el rendimiento de la caza era cada vez menor. Por supuesto, huir no era necesariamente una buena opción. En estos tiempos, sin leyes de protección de la vida silvestre, los animales podrían morir aún más rápido en el exterior. El archiduque Carla sintió pensativo. No me extraña que mi rendimiento sea cada vez menor. La caza está disminuyendo. Realmente requiere atención. Después de una pausa, de repente se dio cuenta. Espera, Franz, deja de desviar el tema. Tu truco está agotado.
Con tu terrible puntería, si estuvieras en el campo de batalla, quién sabe a cuántos compañeros herirías sin querer. ¿No te da vergüenza? Franz replicó. No se preocupe, padre. Algo así jamás ocurriría. Si realmente tuviera que ir a la batalla, ¿cree que la puntería seguiría siendo importante? Aparentemente enojado, el archiduque Karl miró a Franz con enojo y lo regañó. Tú y tu lógica retorcida. Haz lo que quieras. Pero no digas que aprendiste a disparar conmigo. No puedo permitirme perder esa cara. Franz respondió muy cooperativamente. No hay problema, si no lo hubieras mencionado ahora, ni siquiera lo sabrían. El rostro del archiduque Karl cambió de color como si hubiera perdido prestigio. Al ver la expresión de los demás, que querían reír pero no se atrevían, resopló con frialdad. Este tipo de enfrentamiento verbal había ocurrido muchas veces. Sobre todo a medida que envejecía, el archiduque Carlos disfrutaba cada vez más criticando a sus hijos, y Franz hacía tiempo que se había acostumbrado. En cuanto a puntería, el archiduque Carlos podía estar orgulloso. Incluso comparado con los tiradores más certeros del ejército, no se quedaba atrás. Utilizando un rifle francotirador especializado, Karl podía lograr impactos efectivos desde más de 500 metros, sin lugar a dudas el primero en puntería dentro de la familia real. Este fue también el aspecto más frustrante del archiduque Carlos. No tenía heredero de su destreza como tirador. Los miembros más jóvenes de la familia Habsburgo abordaban el aprendizaje del tiro con una actitud lúdica, y la mayoría eran apenas un poco mejores que Franz. En opinión de Franz, esta era la situación normal. Los tiradores no podían ser tan numerosos, la gente común era la corriente principal. La familia Habsburgo era conocida por su política y diplomacia. Incluso tener un solo tirador era una excepción, por lo que la producción en masa estaba fuera de cuestión. En realidad, la generación anterior de la familia Habsburgo podría considerarse la que pasó por momentos difíciles. Mi tío Fernando padecía una enfermedad congénita y mi padre, el archiduque Carlos, no tenía ningún talento político. Todos sus talentos se centraban en la puntería, y ninguno de sus otros hermanos tenía mucha debilidad tampoco. En la generación de Franz, la situación había mejorado ligeramente. Aunque contaban con el idealista Maximiliano, la inteligencia de todos seguía siendo normal. La siguiente generación era aún demasiado joven para determinar plenamente sus capacidades, pero Franz creía que debía haber avances, al menos no había nadie con enfermedades congénitas. Eso tenía sentido. Con una probabilidad tan pequeña, no debería ocurrir siempre. A menos que sea una enfermedad hereditaria familiar, en cuyo caso no hay remedio. La probabilidad de enfermarse es alta, independientemente de con quién estés. No es fácil ser padre, y Franz lo había vivido en carne propia. Por el bien del matrimonio de sus hijos, Franz también se había esforzado mucho. Especialmente el matrimonio de su hijo mayor, Federico, que supuso un grave problema. Un matrimonio político era necesario. Era deber y obligación del príncipe heredero. Elegir con quién casarse fue un dolor de cabeza para Francisco. Debía considerar no solo el impacto político, sino también la educación de la futura esposa. Ser emperatriz no era tarea fácil. Incluso una futura emperatriz requería cierta capacidad personal. De lo contrario, no es una ventaja, sino un lastre. Como suele decirse en Internet en épocas posteriores, casarse con la mujer equivocada puede arruinar 3 generaciones, pero que un príncipe heredero se case con la esposa equivocada podría destruir más de 3 generaciones. Podría arruinar a toda una nación. Franz no esperaba recibir mucha ayuda, solo pidió no causarle más problemas. Incluso este modesto requisito era bastante difícil de cumplir. Ahora Franz comprendía por fin por qué la familia real europea prefería los matrimonios tardíos. Se veían obligados a ello. Cada matrimonio político era una prueba para la familia real, y una vez que se tomaba la decisión equivocada, el desastre resultante era irreversible. Amor, dejemos eso de lado por ahora. Según experiencias pasadas, la gran mayoría de los matrimonios de la familia real no tuvieron nada que ver con el amor. El requisito de casarse dentro de la misma clase social impide la mayoría de los matrimonios por amor. Si se baja el estándar, es posible que el segundo hijo juegue con la pareja, siempre y cuando no herede el trono. Pero el príncipe heredero no tiene ese lujo. No solo la familia real se opondría, sino todos los sectores de la sociedad, y lo más problemático es que el público tampoco lo aceptaría.
Las historias de amor romántico de la familia real que se transmiten de generación en generación, ¿quién sabe cuánto dolor hay detrás de ellas o cuántos problemas políticos causaron? Nadie sabe cuánta sangre y sacrificio hay detrás de la creación de una conmovedora historia de amor. Esto es un deber y una obligación. Habiendo disfrutado de los beneficios de nacer en una familia real, uno debe pagar el precio, y el matrimonio es solo una parte de ello. En el Palacio de Viena, una pila de fotografías apareció en manos de Franz, todas representando princesas de varios países, con anotaciones en el reverso que contenían sus detalles, todas meticulosamente elegidas por la reina Helena. Bueno, no había mucho para elegir. Simplemente había descartado a aquellos con mala salud o edades no aptas, y el resto estaba aquí. El menor tenía solo 5 años, y el mayor no más de 20. Franz se quedó casi sin palabras, solo pudo lamentarse. Esto es como encontrar una novia en un jardín de infancia. Los menores son estudiantes y los mayores, profesores. Por supuesto, esto no se limitaba a encontrarle una esposa a Federico. También podrían estar entre ellas posibles esposas para sus otros hijos. Solo si no había candidatas adecuadas disponibles, considerarían rebajar los estándares. Bajar los estándares es fácil de decir, pero muy difícil en la práctica. Al menos la reina Helena se opuso firmemente, creyendo que traería graves problemas a la vida de sus hijos en el futuro. Capítulo 627. Tras revisar la información, Franz tuvo que admitir que Federico había tenido muy mala suerte. Había muy pocas parejas compatibles con él, lo que dejaba prácticamente sin margen de elección. En las actuales circunstancias internacionales, la alianza más adecuada para la dinastía de los Habsburgo sería con la familia real rusa, pero desafortunadamente no había princesas de la edad adecuada. Las hijas de Alejandro II ya estaban casadas, y la hija de Alejandro III ni siquiera había sido destetada, y era incierto si llegaría a la edad adulta. Naturalmente, Federico no podía esperar tanto. Tampoco había princesas en la familia real francesa. Pero eso no importaba, pues Francisco nunca tuvo en cuenta a la familia Bonaparte. Como bastión del Partido Conservador, el público austríaco simplemente no podía aceptar a una advenediza como futura emperatriz, o para decirlo de otra manera, la nobleza austríaca no podía aceptar a una mujer de sangre insuficientemente noble como esposa del príncipe heredero. La familia Bonaparte saltó a la fama demasiado tarde y Napoleón I había ofendido a demasiada gente, mientras que Napoleón III fue un emperador electo. Ambos desafiaron la sucesión hereditaria tradicional. Para la nobleza legítima, esto supuso un ascenso ilegítimo al poder. Por lo tanto, la familia Bonaparte fue excluida del círculo nobiliario europeo y no fue aceptada por la mayoría, ni siquiera durante el apogeo del Imperio francés. Como beneficiarios del sistema de sucesión hereditaria, la dinastía de los Habsburgo naturalmente se opuso a la herejía de Bonaparte. La reina Helena preguntó: Francisco, ¿cuál crees que es el más adecuado para Federico? Franz respondió: utilicemos el proceso de eliminación, no consideraremos a ninguna de las nietas de la reina Victoria ni a sus descendientes. No había otra opción. La hemofilia no era algo con lo que se pudiera jugar. El declive del poder real en Europa no se debió solo a las guerras mundiales. La hemofilia también fue un factor importante. En este sentido, la reina Victoria realizó una contribución destacada a la causa republicana europea. De no ser por la hemofilia, que aniquiló a los herederos de varias familias reales, el declive del poder real no se habría producido tan rápidamente. La reina Helena preguntó desconcertada: ¿por qué no? Franz explicó pacientemente: ¿has oído hablar de la enfermedad real? La reina Helena asintió. He oído hablar de ello. Se dice que es una maldición terrible para las familias reales. Franz meneó la cabeza. No es una maldición. He hecho que gente estudie meticulosamente los patrones de la enfermedad real. Curiosamente, todos los afectados son varones y todos son descendientes de la reina Victoria, sus hijas y nietas. Según los expertos, la enfermedad real se hereda por vía materna. Es transmitida por las mujeres y se manifiesta en los hombres. Según las estadísticas, la incidencia de la enfermedad real es muy alta. Por el bien de la descendencia de Federico, es mejor mantenernos alejados. La reina Helena preguntó con incredulidad: ¿cómo es posible? ¿Será que los británicos? Franz respondió: no, esto no debería ser obra del hombre. Con el nivel de conocimientos médicos británicos, no podrían controlar la propagación de un virus.
Además, ¿de qué les serviría? Si todas las familias reales de Europa sufrieran, ¿no temerían el surgimiento de un comonarca que pudiera unificar el continente europeo? Las familias reales europeas están interconectadas, y no es una exageración. Los matrimonios entre familias reales son complejos, y el derecho a heredar varios tronos es un asunto fundamental. La dinastía de los Habsburgo es un ejemplo perfecto. Si se produjera una extinción masiva de herederos en las familias reales europeas, Francisco podría incluso obtener algunas coronas más. Desde la perspectiva de las teorías de la conspiración, el beneficiario es el culpable. Franz sentía que incluso él era más sospechoso que los británicos. Al ver a la reina Elena entrar en pánico, Franz la tranquilizó. Tranquila, tranquila, Elena. No te alarmes tanto. Es solo la enfermedad real. Solo tenemos que evitarla, no es tan terrible como crees. Después de una larga pausa, la reina Elena finalmente se recompuso. ¿Sabe la familia real británica acerca de estos mensajes? Franz meneó la cabeza. Yo tampoco lo sé. Pero aunque lo supieran, me temo que nadie lo diría. Bueno, no nos preocupemos demasiado. Mientras no nos afecte, déjenlos tranquilos. Si la noticia se divulga, nos convertiríamos en enemigos mortales de la familia real británica. La reina Elena asintió, consciente de la gravedad de la situación. Si se destapaba la situación, no solo ofenderían a la familia real del Reino Unido, sino también a las diversas familias reales afectadas por hemofilia, que guardarían rencor por no haber sido advertidas antes. Así es la naturaleza humana. Bajo la presión de la enfermedad real, los candidatos se redujeron instantáneamente a una cuarta parte. Cabe decir que la abuela de Europa es realmente formidable. Franz. Ahora eliminaremos a quienes no sean políticamente aptos. Conozco mejor este tema, así que me encargaré. La política es el factor más importante en las alianzas matrimoniales reales, y si no se maneja bien, no encontrarán apoyo sino problemas. Por ejemplo, las familias Borbón y Orleans tienen princesas de edad y estatus adecuados, pero Federico simplemente no puede casarse con ellas. Si el heredero de la dinastía de los Habsburgo se casara con un antiguo miembro de la familia real francesa, Napoleón IV probablemente se volvería loco, ya que esto amenazaría su gobierno. Además, Franz no tiene intención de restaurar la antigua familia real francesa, así que ¿por qué buscar problemas? Tras considerar los factores políticos, es hora de considerar el estatus. Estos registros no solo corresponden a Frederick, sino también a sus 3 hermanos. Sin necesidad de que Franz dijera nada, la reina Elena clasificó a los candidatos restantes por estatus. Federico es el príncipe heredero, y su esposa debe ser su igual en estatus, lo que deja muy poco margen de elección. Cuando Francisco se casó con la reina Elena, fue poco después de la anexión del reino de Baviera, y el matrimonio sirvió como medida de apaciguamiento para que la familia real bávara no pareciera demasiado codiciosa. Este apaciguamiento debía ser visto también por los príncipes del interior y por el pueblo bávaro, para tranquilizar a todos. De hecho, esta alianza resultó ser todo un éxito. Todos se reconciliaron rápidamente con la situación, la familia real bávara gobernó con audacia el reino de Lombardía, y los habitantes de la región bávara aceptaron el cambio en su monarquía. La situación actual es claramente diferente, los subestados del país están muy tranquilos y Franz no tiene planes de transferir ningún gobernante, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de que Federico se case con una princesa de una rama colateral para apaciguar. Si fuera una princesa de línea directa, tal vez, pero las ramas colaterales remotas no solo carecen de estatus, sino que las ventajas políticas son demasiado débiles, lo que las hace insignificantes. Tras toda esta consideración, no quedan muchos. La familia real británica por sí sola representa la mitad, y las 3 hijas del príncipe Eduardo están todas dentro del abanico de opciones. Se trata de la princesa Luisa, nacida en 1867, la princesa Victoria, nacida en 1868, y la princesa Maud, nacida en 1869. Nota. La hemofilia es una enfermedad hereditaria materna. Al revisar la información, Franz no pudo evitar admirar la eficiencia que tenían los británicos de lograr un nacimiento por año, algo no fácilmente logrado por la mayoría. Aparte de ser algo joven, todos los demás aspectos cumplen los criterios. Políticamente, los 2 países anglo-austríacos están en su fase de luna de miel, y a pesar de haberse traicionado mutuamente, siguen siendo aliados.
La princesa Sofía María Victoria de la familia real de Baden también es una buena opción, nacida en 1862, actualmente tiene 15 años. No solo su edad es muy apropiada, sino que políticamente también es una buena opción, lo que sería beneficioso para fortalecer la influencia de Austria en el imperio de la Federación Alemana. Es casi seguro que la esposa de Federico será la princesa Sofía María Victoria de Baden o la princesa Luisa del Reino Unido. Por supuesto, aún quedan otros posibles candidatos, como las hijas de Nicolás I, conocido como el suegro de Europa. Sin embargo, el Ducado de Montenegro tiene muy poca influencia y carece de valor para una alianza. Reina Elena. Solo quedan dos, ¿quién cree Franz que es más adecuado? Capítulo 628. Baden. La familia real británica puede parecer prestigiosa, pero en realidad puede ofrecerle a Friedrich una ayuda muy limitada, brindándole mayormente solo un glamour superficial. El ducado de Baden puede parecer insignificante, pero su influencia dentro del imperio de la Federación Alemana no es pequeña. Si Austria desea unificar la región alemana, el ducado de Baden es una parte esencial. El profundo amor de un padre por su hijo da como resultado planes de largo alcance. El matrimonio del príncipe heredero contribuirá a los esfuerzos de unificación imperial y sin duda contará con el respaldo de los nacionalistas alemanes. Esto aumentará considerablemente el prestigio de Federico ante el público. Tras reflexionar, la reina Elena dijo: demos prioridad entonces a Sofía María Victoria. Tiene la edad perfecta y podremos tener nietos antes. De hecho, hombres y mujeres piensan en sintonías diferentes. Francisco priorizó la influencia política, mientras que la reina Elena se preocupaba más por sus nietos. Por supuesto, a Friedrich también le ayudará a producir antes la siguiente generación. La dinastía de los Habsburgo está profundamente arraigada, y una alianza matrimonial es la guinda del pastel. Mientras no haya una mala gestión, la posición de Federico como heredero será inquebrantable. Francisco tenía plena confianza en esta alianza matrimonial. La familia real de Baden no tenía motivos para negarse, ya que Hannover, que aspiraba a integrarse en el imperio de la Federación Alemana, no podía prescindir del apoyo de Austria. Limitado por su tamaño, el reino de Hannover no tiene un dominio absoluto sobre los subestados nacionales, que son demasiado numerosos. Esto significa que no pueden adoptar el modelo austríaco. De lo contrario, como en la situación actual, el Parlamento Imperial está ocupado por una mayoría de pequeños subestados, y la autoridad del gobierno central está enjaulada por el Parlamento, incapaz de utilizar las ventajas del patriotismo. Desde el punto de vista del gobierno central, solo mediante la centralización es posible integrar el país, lo que resulta intolerable para muchos pequeños subestados. Cuando Austria unificó la región del sur de Alemania, todos, salvo los que perdieron los derechos diplomáticos y de emisión de moneda y compartieron los derechos legislativos y de mando militar, lograron preservar todos los demás poderes. Nota. El cuerpo legislativo es el Parlamento Imperial, con representantes de cada gobierno subestatal. Como se mencionó anteriormente sobre los derechos de mando militar, el ejército estatal acepta el mando dual tanto del gobierno central como del monarca del Estado. Para la mayoría de los pequeños subestados, los derechos de mando diplomático y militar son superfluos. Simplemente no tienen capacidad para la diplomacia internacional, y mucho menos para mantener un ejército. Los derechos de emisión de moneda pueden parecer lucrativos, pero para un estado pequeño la demanda de moneda es tan baja que el costo de emitir billetes podría superar con creces los ingresos provenientes del impuesto a la moneda. Al principio, todos temían que el gobierno de Viena se volviera contra ellos y anexara sus territorios, lo que condujo a la unificación bajo la dirección británica para formar el imperio de la Federación Alemana. La situación actual, sin embargo, es todo lo contrario. Austria no tiene intención de anexionarlos, sino que es el gobierno central dirigido por Hannover el que quiere absorberlos. Como subestado, solo superado por Hannover dentro del imperio de la Federación Alemana, el ducado de Baden se enfrenta naturalmente a la represión del gobierno central. De no haber sido por el apoyo de Austria desde atrás, no habrían podido resistirla. Desde esta perspectiva, la familia real de Baden necesita esta alianza matrimonial incluso más que la familia Habsburgo, ya que está relacionada con su propia supervivencia. Tras una pausa, Franz añadió: podríamos incluir también a Peter, Wilhelm y George en las consideraciones, y una vez que se resuelva la boda de Friedrich, podemos organizar sus compromisos de pasada.
Los matrimonios para el segundo hijo son mucho más fáciles. Aunque siguen siendo políticos, los requisitos son, sin duda, mucho más bajos. La reina Elena sonrió levemente. Bueno, creo que sería prudente ponerse en contacto primero con la familia real británica, la familia real montenegrina y la familia real belga. Tenía grandes esperanzas en las princesas de las familias de Hesse y Oldenburg, pero es una pena que las enfermedades reales sean demasiado aterradoras. Tras una pausa, la reina Elena preguntó con incertidumbre. Franz, ¿deberíamos filtrar la noticia en secreto? De lo contrario, si seguimos así, podría convertirse en un problema para nuestros descendientes. La expresión de Franz cambió. No era una posibilidad, sino una inevitabilidad. Pensó en algo aún más importante. Si la hemofilia seguía propagándose entre la familia real europea, la monarquía europea bien podría seguir el mismo camino que en la cronología original. Los monarcas parecían reemplazables por miembros de la realeza distantes, lo que parecía tener un impacto mínimo. Sin embargo, en realidad, el daño a la autoridad real fue fatal. No es fácil para los extranjeros tomar el control del poder. La burguesía logró hacerse con el poder principalmente durante la transición monárquica en la época original. Si bien la sucesión ininterrumpida era evidente, los reyes eran familias antiguas que habían sido elementos locales durante cientos de años, con un apoyo local sustancial, de modo que marginar a los reyes por parte del gobierno no era una hazaña fácil. La decadencia del poder real europeo no fue una situación favorable para la familia Habsburgo. Franz asintió. Lo arreglaré yo. No tienes por qué preocuparte. Tras sopesar los pros y los contras, Franz no tuvo más remedio que compadecerse a las princesas. Una vez difundida la noticia, sus perspectivas de matrimonio serían sombrías, ya que pocas familias se arriesgarían a un linaje extinto para contraer matrimonio con ellas. Sin embargo, esto debe esperar hasta que se calmen las aguas sobre los matrimonios de sus hijos. De lo contrario, con tan pocas novias para tantos novios, el repentino aumento de competidores podría provocar giros inesperados. Un matrimonio político no es solo un asunto de la familia real, sino también de la nación. Francisco podía decidir los matrimonios de sus hijos, pero el gobierno también debía estar informado. Si el gobierno no aprobara el matrimonio, sería problemático. No faltan precedentes, y casi cada pocas décadas, la familia real europea se burla de sí misma. Mientras Franz estaba ocupado con los matrimonios de sus hijos, el campo de batalla africano también estaba experimentando cambios. Los franceses ocupaban con éxito el área de Sudán. Esto representó una gran molestia para la lucha británica, ya que Inglaterra, Francia y Austria lanzaron campañas en África y los británicos, que actuaron primero, terminaron completando su objetivo estratégico últimos. No, aún no han logrado sus objetivos estratégicos. Los etíopes siguen resistiendo. El ejército británico solo ha ganado la partida, pero el fin de la guerra aún está muy lejos. Sin duda, en esta ronda de competición los británicos han perdido prestigio. Los austríacos tardaron más de 3 meses en ocupar la península de Somalia. Los franceses tardaron 5 meses en colonizar la zona de Sudán. Los británicos llevan más de medio año combatiendo contra Etiopía sin llegar a una conclusión. Por supuesto, esta ocupación es solo un gobierno nominal. En realidad, solo ocupan las ciudades. Las tribus nativas de las selvas escapan a su control. La zona de Etiopía es algo más grande y las fuerzas indígenas algo más fuertes. Esa es la razón principal de las acciones británicas. Desafortunadamente, esta fuerza es un concepto que el mundo europeo no comprende. En esta época, los europeos son arrogantes. ¿Cuán poderosos podrían ser los nativos? Incluso el gobierno de Londres se avergüenza de propagar lo poderosa que es Etiopía, dado que reivindicaron la victoria en la última guerra anglo-etíope. Si promovieran esa idea, el público la vería como una incompetencia del gobierno más que como una fuerza etíope. En Downing Street, el primer ministro Benjamin dejó el informe de guerra sobre la mesa y preguntó: ¿qué clase de guerra se está librando esta? La guerra lleva tanto tiempo en curso, que el frente solo ha avanzado 200 kilómetros. Con base en el progreso actual, ¿se está preparando el ejército para una guerra de los 100 años en el continente africano? La guerra de los 100 años podría ser una exageración, pero es posible un retraso de 2 a 3 años. Se han topado con el hueso más duro de roer de África. ¿Cómo podría resolverse fácilmente? Debes saber que nos encontramos actualmente en la época dorada de Etiopía.
El emperador reinante, Menelik II, es reconocido incluso por la posteridad como uno de los gobernantes más grandes y exitosos de la historia africana. Aún así, eso no viene al caso. Pase lo que pase, Etiopía sigue siendo un país agrícola atrasado que no puede soportar una guerra prolongada. Con algo de esfuerzo, los británicos deberían poder controlarla. El problema es la puñalada por la espalda de Francia y Austria. Sin su apoyo, Etiopía podría no haber logrado la unificación a estas alturas, y mucho menos haber entrenado un ejército prácticamente modernizado. La guerra ha progresado hasta tal punto que Menelik II ha movilizado 150.000 soldados, todos equipados con fusiles y más de 700 piezas de artillería. El ministro del ejército, Fox, dijo: Su Excelencia Primer Ministro, subestimamos la determinación de Francia y Austria de crear problemas. Nadie sabía que apoyarían a Etiopía de un modo tan amplio. Después de analizar los datos del frente, podemos confirmar que el ejército etíope ahora está comandado por oficiales de Francia y Austria. Cuando Fox habló, desplegó su arte político con la misma maestría que siempre. Lo que en esencia era una subestimación de la fuerza etíope, una vez en sus labios, se convirtió en una subestimación del alcance del apoyo francés y austríaco a Etiopía. Al cambiar el concepto, a todos les resulta más agradable. En cuanto a los oficiales franceses y austríacos al mando del ejército etíope, eso es un completo disparate. En este momento, Etiopía no confía en ningún país europeo. ¿Quién se atrevería a confiar el ejército del que depende su supervivencia a un grupo de personas en quienes no confía? El apoyo de Francia y Austria es sin duda una de las razones por las que Etiopía puede enfrentarse al ejército británico, pero es una razón secundaria. Desde el estallido de la guerra, ambos países han reducido sus acciones. Aparte de seguir vendiendo material estratégico a Etiopía, no ha habido movimientos significativos. Sin embargo, esto no impide que Fox eche la culpa a Francia y Austria. La presencia de equipamiento francés y austríaco en el ejército etíope es prueba de su apoyo a los etíopes. El primer ministro Benjamín lo miró con dureza. No quiero análisis ni conjeturas. Si Francia y Austria apoyan a los etíopes, entonces, por favor, presenten pruebas concretas. Un simple equipo militar no tiene ningún poder de persuasión. Como mucho, puede demostrar la capacidad comercial de los traficantes de armas franceses y austríacos, no que sus gobiernos apoyen a Etiopía. Inglaterra, Francia y Austria siguen siendo aliados. En el frente diplomático del gobierno de Londres, pertenecen a la primera línea. Incluso si se les difamara, se requieren pruebas tangibles. El equipo militar claramente no es lo suficientemente convincente. El ejército etíope también cuenta con equipo británico. Si el gobierno de Londres hiciera un escándalo al respecto, ¿no demostraría que también apoya a Etiopía? Ese razonamiento podría funcionar en debates internos, pero usarlo en la diplomacia solo atraería burlas. A menos que el gobierno británico pudiera reprimir a Francia y Viena, París y Viena no tomarían en serio sus quejas. Fox se sintió un poco avergonzado antes de recuperar rápidamente la compostura. Entendido, Su Excelencia Primer Ministro. Encontraremos pruebas lo antes posible, pero llevará tiempo. Ahora lo más importante es cortar el suministro de armas a Etiopía. De lo contrario, esta guerra se volverá muy problemática. Ese es un gran problema. Los traficantes de armas de aquella época no tenían miedo. Mientras hubiera suficientes ganancias, no había negocio que no se atrevieran a emprender. Los mejores traficantes de armas son aquellos que venden armas a sus propios enemigos. No es broma. Los traficantes de armas británicos lo están haciendo. Con la participación de figuras poderosas del país, sin pruebas suficientes, Fox, naturalmente, no desveló el secreto. El primer ministro Benjamín también sintió el dolor de cabeza. Era realmente difícil cortar el suministro de armas a Etiopía. Podían bloquear las rutas comerciales costeras, pero no las zonas del interior. Las colonias de Francia y Austria limitaban con Etiopía. Ninguna de las dos obedecía sus órdenes. Mientras los etíopes pudieran permitírselo, dicho comercio no se detendría. Comuníquense con los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia y Austria. Debemos encontrar la manera de cortar las rutas comerciales etíopes, e incluso podríamos considerar un intercambio de intereses si fuera necesario. Capítulo 629. En el Palacio de Viena, Franz miró a su animado hijo y preguntó con una sonrisa: Frederick, esta vez vas a representar a Austria en una visita de varios países europeos. ¿Estás preparado?
No se preocupe, padre. Me he aprendido todos los documentos de memoria y le garantizo que puedo completar la misión, respondió Frederick con plena confianza. La familia Habsburgo tiene muchas cosas, y como mínimo, tiene una gran cantidad de parientes. En aquellos tiempos, con los viajes tan incómodos, el contacto era escaso en épocas normales. Pero al visitar sus territorios, las interacciones sociales eran inevitables. Tener muchos parientes estaría bien si no fuera porque también les gustaba reutilizar nombres, lo que se complicaba aún más con una larga lista de títulos. Sin suficiente familiaridad, era fácil confundir las identidades. No se trataba simplemente de cometer un paso en falso o de convertirse en el blanco de una broma. Podía llevar a otros a creer que no se les daba la debida importancia, convirtiendo a los familiares en enemigos. A Franz no le gustaba viajar, y una de las principales razones era evitarse las molestias. Como emperador, tenía bastante suerte. La gente venía a visitarlo y sus subordinados tenían la información preparada. Incluso en los banquetes, era la presencia más venerada, y muy pocos tenían derecho a conversar con él como iguales. La mayoría de las veces, bastaba con un gesto de la cabeza y una sonrisa. Sin embargo, para Federico fue diferente. A pesar de su distinguida condición como príncipe heredero de Austria, aún había muchos con igual estatus, y cientos figuraban solo en esta lista. Desde esta perspectiva, pertenecer a la nobleza no era tarea fácil. Como mínimo, se necesitaba buena memoria. Sobre todo a los nobles menores les costaba recordar los títulos de las personas importantes. Franz era uno de los mejores en este aspecto. Afectado por el efecto mariposa, sus títulos eran ahora mucho más largos que en la historia real. Ni siquiera el propio Franz estaba seguro de poder recitarlos con precisión. Sin embargo, sus subordinados debían memorizarlos con precisión. Esto lo determinaba el sistema político. Austria existía gracias al emperador, no al revés. Llámelo mecánico o rígido, pero esta era la base legal del imperio. Salvo algunos títulos honoríficos, la ausencia de alguno provocaría protestas locales. En la sociedad europea, tal omisión se percibiría como discriminación. Por lo tanto, los estudiantes de la escuela primaria austríaca se enfrentan a una tragedia. Deben memorizar con precisión los títulos de Franz o no pueden graduarse. No solo memorízalas, sino que también establece una buena relación. Esta es tu oportunidad de conectar. Siempre es beneficioso hacer más amigos, incluso si son solo ocasionales. Ya te he dado los detalles sobre la princesa Sofía María Victoria. Trátalo como mejor te parezca. No quiero ver errores. Hablando de amigos, la expresión de Federico se ensombreció. Al pertenecer a la familia real, era extremadamente difícil tener verdaderos amigos. Con una brecha de estatus tan significativa, era difícil tener un intercambio igualitario, y mucho menos formar amistades. Como emperador, Francisco no tenía amigos. Si Federico no tenía amigos de igual estatus ahora, probablemente nunca los tendría en el futuro. Un emperador se siente solo. No hay esperanza para los amigos dentro del país. En cuanto a los monarcas y ministros registrados en los libros de historia como amigos, Franz solo pudo burlarse. El rostro de Frederick se sonrojó. No se preocupe, padre. Sé cómo manejarlo y no lo avergonzaré. Franz asintió. No se trataba solo de salvar las apariencias. Era más bien una prueba para Frederick. Si fallecía, sería el heredero aparente de Austria. De lo contrario, era difícil predecir qué sucedería. Aunque cambiar de heredero al trono en Europa es problemático, no es imposible. Por supuesto, este es el peor escenario posible y, en circunstancias normales, no ocurriría. Franz tenía una idea clara de la clase de persona que era su hijo. Ministro de Asuntos Exteriores, Weissenberg. Su Majestad, el embajador británico ha enviado una nota diplomática, esperando que impongamos un bloqueo total a Etiopía. Según la información que hemos recogido, parece que la guerra de Etiopía no puede terminar y que el gobierno de Londres no puede soportar la presión de la opinión pública interna. Debe estar desesperado. Si no ocurre nada inesperado, los franceses deberían haber recibido una nota similar. Incapaces de lograr un avance en el campo de batalla, solo pueden depositar sus esperanzas fuera de él. En teoría, mientras nosotros y los franceses cortemos el comercio con Etiopía, no pasará mucho tiempo antes de que las armas del ejército etíope se conviertan en simples palos de fuego. La guerra moderna se basa en la logística.
Para una nación agrícola, una vez interrumpido el suministro de materiales estratégicos, la derrota está a la vuelta de la esquina. Franz, dada la intensidad actual de la guerra, ¿cuánto tiempo puede durar la reserva de materiales estratégicos del ejército etíope? El ministro del ejército, Albrecht, dijo. Como máximo, no más de un año, y eso suponiendo que no se produzcan batallas importantes. Si los británicos aumentan la intensidad de sus ataques, no les será imposible agotar la munición del ejército etíope en 2 o 3 meses. A menos que el ejército etíope se agite repentinamente y derrote al ejército británico antes de que se agoten sus suministros, el resultado de la guerra ya está determinado. Es solo cuestión de cuánto perderán los británicos. Franz no albergaba esperanzas de una irrupción repentina de las fuerzas etíopes. Simplemente no era posible. Las fuerzas británicas ya superaban los 100.000 soldados, y aunque el ejército colonial indio constituía la mayoría, aún quedaban 3 divisiones de infantería regular. En la batalla, las fuerzas etíopes estaban siendo reprimidas por los británicos. De no ser por su ventaja como fuerza local, probablemente ya habrían sido derrotadas. Si de repente se lanzaran y buscaran una batalla decisiva contra el ejército británico, los británicos probablemente morirían de risa. En la selva, no pudieron vencer al ejército etíope. En una batalla campal convencional, ambos bandos no estaban al mismo nivel. La capacidad de combate del ejército etíope y del ejército colonial indio no difería mucho, salvo que el ejército etíope tenía un mayor deseo de luchar. Primer ministro Félix. No se hagan ilusiones. Antes de la llegada de las principales fuerzas británicas, el ejército etíope tenía pocas posibilidades de victoria si luchaba con desesperación. La situación se revirtió con la llegada de refuerzos británicos. De no haber sido por su ventaja geográfica, Etiopía habría estado acabada hace mucho tiempo. Su única oportunidad ahora es prolongar la guerra. Prolongarla hasta que las pérdidas británicas superen sus límites, y el gobierno de Londres no se atreva a continuar la inversión. El ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg, dijo. Difícil. La situación es diferente a la de la guerra afgana. La guerra de Etiopía no solo afecta la imagen del gobierno de Londres, sino también su posición. Dentro del sistema de los 3 países principales, Inglaterra, Francia y Austria, Gran Bretaña aún es reconocida como la primera potencia mundial. Sin embargo, ser la primera requiere una base sólida. El poder que Gran Bretaña ha demostrado en la guerra de Etiopía claramente no está a la altura de su nombre. Ser la primera potencia del mundo no es solo un título vacío. También implica el derecho a hablar en la política internacional, con la distribución de beneficios en juego. Cualquier concesión hecha por el gobierno de Londres causaría un daño político inconmensurable. En comparación, es más rentable continuar la guerra. Mientras el gobierno de Londres esté dispuesto a invertir, ganar la guerra es solo cuestión de tiempo. Los problemas políticos a menudo pueden ser más graves que los militares. Aunque la guerra es costosa, es el dinero de la nación el que se gasta, no el de los funcionarios del gabinete. Pero el daño político causado por detener la guerra tendría que ser soportado por ellos personalmente. Franz. Si los apoyamos, ¿habrá alguna posibilidad de victoria para Etiopía? Apuñalar a los británicos por la espalda era una práctica básica, algo que Franz había aprendido de los propios británicos. De ser posible, no le importaría seguir debilitando el poder británico. El ministro del ejército Albrecht dijo. Militarmente hablando, la probabilidad de una victoria etíope es prácticamente nula, incluso con nuestro apoyo. No es que las fuerzas etíopes carezcan de fuerza para luchar contra los británicos. El problema clave es el frágil sistema financiero del gobierno etíope, que simplemente no puede sostener el esfuerzo bélico. La excusa de la falta de dinero es muy poderosa. Como nación agrícola, el hecho de que las finanzas del gobierno etíope no se hayan derrumbado aún es impresionante. El apoyo de Austria a Etiopía es limitado. Se limita principalmente a la venta de armas y al apoyo con entrenamiento militar. Sería completamente imposible para Austria invertir dinero para ayudarlos a alcanzar la victoria. Tras dudar un momento, Franz tomó una decisión. Primero hay que negociar con los británicos. Si las condiciones son las adecuadas, también podemos abandonar nuestro apoyo a Etiopía. Sin embargo, esto es algo que se tratará después de llegar a un acuerdo. Por ahora, seguiremos como siempre. Debemos recordarle al gobierno etíope que los británicos tienen la intención de cortar sus rutas comerciales internacionales. Traicionar a los aliados.
Esta es la táctica básica de las grandes potencias, un asunto de interés. Etiopía nunca ha sido un aliado de Austria. El apoyo de Viena solo tenía como objetivo causar problemas a los británicos, por lo que no hubo ninguna traición real involucrada. Capítulo 630. Kenia está situada en la zona monzónica tropical, con llanuras a lo largo de la costa que reciben abundantes lluvias, tierras altas en el centro y desierto en el norte. Debido a sus ricos recursos minerales, fue incorporado al dominio del gobierno colonial austríaco hace años, pero el desarrollo real solo ha sido a lo largo de las llanuras costeras, mientras que otras áreas están solo bajo dominio nominal. Kenia limita al este con Somalia, al sur con Tanzania, al oeste con Uganda y al norte con Etiopía y Sudán del Sur. Su costa sureste bordea el Océano Índico. Debido a su ubicación geográfica única, el comercio local en Kenia prosperó repentinamente después del estallido de la Segunda Guerra Etíope. Diariamente, una enorme cantidad de mercancías llegaba a la región etíope. El ejército etíope había logrado resistir hasta entonces, en gran medida gracias a esta ruta comercial. Nueva Sartu, originalmente solo un bastión colonial en la frontera entre Kenia y Etiopía, había comenzado a tomar la apariencia de una pequeña ciudad, gracias al auge comercial provocado por la guerra. En una mansión común al este de la ciudad se encontraba la base de Sandels, un importante traficante de armas austríaco. En ese momento, un joven irrumpió jadeando. Señor Sandels, ha ocurrido un desastre. Acaban de llegar noticias de casa de que los británicos intentan cortar nuestro comercio con Etiopía por medios diplomáticos. El hombre de mediana edad vestido con ropa fina se puso serio, pero luego se recuperó rápidamente. Moss, despacio, el cielo no se está cayendo. Tras calmarse, Moss dijo. Se dice que debido a que la línea del frente está estancada, el ejército británico no ha podido lograr un avance y hay demasiada presión de la opinión pública local. Hace una semana, esos despreciables británicos enviaron una nota diplomática al gobierno de Viena, exigiendo que cooperemos y cortemos las rutas comerciales con Etiopía. Se llaman a sí mismos guardianes del libre comercio, pero cuando encuentran un pequeño problema, quieren romper el principio de la libertad comercial, es simplemente... Sanders lo interrumpió. Está bien, ya entendí. Siéntate y tómate un café. ¿No es tan serio como crees? Moss, desconcertado, preguntó. ¿Por qué? Señor Sanders, si el gobierno de Viena accede a la solicitud británica, no podremos continuar con nuestro comercio. Cortarle el sustento a alguien es como matar a sus padres. Si los británicos cortaran la línea comercial, estarían cortando su fuente de riqueza. El mundo ha sido dividido casi por completo por imperios coloniales, y a los traficantes de armas les resulta difícil sobrevivir. Finalmente se han topado con una gran guerra, y si no se les permite sacar provecho de ella, Moss tiene motivos de sobra para estar furioso. Sanders le dio una palmadita a Moss en el hombro. Mantén la calma, Moss. Recuerda, como traficante de armas calificado, debes mantener la calma en todo momento. La situación no es tan grave como imaginas. Incluso si el gobierno de Viena acepta cortar el comercio con Etiopía, ¿significa eso que nuestras rutas comerciales están cortadas? Moss preguntó con incertidumbre. ¿Quieres decir, contrabando? En comparación con el comercio tradicional, el contrabando aumenta sin duda el riesgo de forma sustancial, y el castigo habitual es una multa que puede llevar a la ruina a cualquiera si es descubierto. Sanders dijo fríamente. Si lo sabes, ¿para qué decirlo en voz alta? Desde Kenia hasta Somalia, nuestra frontera con Etiopía es tan larga, ¿cómo podrían imponer un bloqueo? Incluso si el gobierno pudiera hacerlo, ¿por qué querrían ayudar a los británicos? Apuesto a que el gobierno de Viena desearía que la guerra de Etiopía durara 10 u 8 años. Mientras el gobierno colonial esté dispuesto a hacer la vista gorda, ¿pueden los británicos realmente entrar en nuestro territorio para reprimir el contrabando? Lo que más me preocupa es que el gobierno etíope se esté quedando sin dinero. Ya han ofrecido una gran cantidad de bienes como garantía en las 2 últimas operaciones, lo cual es muy revelador. El contrabando es simplemente una operación básica para los traficantes de armas. De hecho, los traficantes de armas legales son una especie rara, generalmente con respaldo gubernamental. Si los traficantes de armas comunes no saben contrabandear, no podrán sobrevivir en la feroz competencia internacional. Como figura importante entre los traficantes de armas, Sanders naturalmente sabe cuándo recurrir al comercio legal y cuándo al contrabando. Moss preguntó con incertidumbre.
Señor Sanders, ¿significa esto que nuestro comercio con los etíopes está a punto de terminar? Como socio, Moss era muy consciente de lo difícil que era encontrar un cliente con fuerte poder adquisitivo. Si los etíopes se quedan sin dinero, el acuerdo se rescindiría naturalmente. Los traficantes de armas no hacen caridad. Todo gira en torno al lucro. Sanders asintió. A juzgar por la situación actual, aún deberíamos poder continuar unos meses más. En teoría, aún podríamos aceptar tierras como garantía de los etíopes, aunque el riesgo es bastante alto. El intercambio de territorio por el pago de deudas fue un método común utilizado por los colonizadores europeos en las primeras etapas de la colonización, especialmente cuando su propia fuerza era insuficiente. Moss se dio cuenta al instante. Habiendo sido enviado por su familia a dedicarse al tráfico de armas, naturalmente no era un tonto. De lo contrario, no habría calificado para ser socio de los astutos y sagaces Sanders. Tras dudar un momento, preguntó. Señor Sanders, ¿planea usted convertirse en comerciante colonial? En aquella época, el comercio de armas no era tan rentable como en años posteriores, y los traficantes de armas no eran tan dedicados. Simplemente se dedicaban a cualquier negocio que les resultara rentable. Además del comercio de armas, Sanders también se dedicaba al comercio exterior. Por ejemplo, traía productos especiales del continente africano para venderlos o importaba productos industriales y comerciales para venderlos en el extranjero. Estos negocios tenían muchos competidores y las ganancias eran mucho menos lucrativas que las del comercio de armas. Solo podían considerarse trabajos secundarios. Sanders respondió con una sonrisa. ¿No puedo? Claro que no. Es algo repentino. Los comerciantes coloniales no lo están pasando bien hoy en día, sobre todo los de las colonias del interior. Muchos operan con pérdidas, explicó Moss. Sanders negó con la cabeza. Es precisamente porque operan con pérdidas que hay oportunidades. Si las ganancias fueran cuantiosas, los peces gordos se las habrían llevado hace mucho tiempo, y ni siquiera tendríamos un sorbo de caldo. Había planeado comprar un terreno colonial al contado, pero esas compañías coloniales son demasiado astutas. Piden una fortuna por un terreno sin valor. Solo puedo arriesgarme a atacar la región etíope. No tengo muchas ganas. Unos pocos miles de kilómetros cuadrados de tierra me bastarían. Una cantidad de tierra tan pequeña difícilmente justificaría la preocupación de los británicos. Los nativos locales no representan un problema. El mayor problema es obtener ganancias. Pero eso es solo temporal. Los recursos terrestres no son renovables, mientras que la población crece constantemente. Tarde o temprano, su valor se hará evidente. Hace 10 años, Kenia todavía era una tierra salvaje. Ahora cuenta con 800.000 inmigrantes y esta cifra sigue creciendo a un ritmo del 13% anual. Por supuesto, esto se debe a una política de inmigración a gran escala, y esta tasa de crecimiento solo puede mantenerse durante 4 o 5 años antes de que empiece a declinar. Pero basta. Es muy posible que la población de la región de Kenia supere los 2 millones en 10 años. Para entonces, las regiones fronterizas con Kenia también se beneficiarán. Como punto de unión entre las colonias anglo-austriacas, el contrabando de algunas mercancías hacia las zonas coloniales británicas bastaría para recuperar los costos operativos de la colonia. ¿Qué opinas, Moss? ¿Te interesa involucrarte? Si en el futuro estalla un conflicto entre el Reino Unido y Austria, incluso podríamos convertirnos en nobles. Moss frunció el ceño, quejándose incontables veces. Situada en la confluencia de dos potencias coloniales, la zona se convertiría inmediatamente en un campo de batalla si estallase un conflicto entre ambos países. ¿Quieres ganar dinero? Primero tienes que sobrevivir. La mayoría de estos aventureros acaban perdiéndolo todo. Durante el apogeo de los conflictos anglo-austríacos, miles de personas de ambos bandos morían en los enfrentamientos cada año, que solo terminaban cuando los británicos se quedaban sin mano de obra. Incluso ahora, las fronteras entre las colonias de ambos países siguen siendo una de las zonas más peligrosas. Se producen numerosos casos de asesinatos por saqueo, y los perpetradores simplemente huyen a través de la frontera en busca de seguridad. La delincuencia transfronteriza es un fenómeno frecuente. Moss se negó. Lo siento, señor Sanders, los recursos necesarios para esta empresa son demasiado grandes para que yo pueda decidirlo por mi cuenta. Sanders no se decepcionó.
Lo que buscaba era la cooperación de la familia de Moss, no solo de este joven. No importaba si la alianza fracasaba. Había demasiados jóvenes ambiciosos de segunda generación en Austria, y Sanders confiaba en su retórica. Convencer a algunos colaboradores no era un problema. Esta era la difícil situación de un advenedizo. Sanders había luchado durante más de 20 años para conseguir el capital necesario para sumarse a la ola colonial, perdiendo lamentablemente las mejores oportunidades. Incluso ahora, necesitaba encontrar colaboradores. Por sí solo, podría lograr gobernar una colonia consolidada, pero en estas zonas fronterizas, era esencial contar con suficiente fuerza militar. Incluyendo el tráfico de armas, su decisión de asociarse con Moss fue aprovechar las conexiones y redes detrás de él. Sanders declaró generosamente: "No se preocupen, no hay prisa. Para adquirir tierras coloniales de los etíopes, debemos esperar hasta que se les escape la paciencia. Aún es demasiado pronto para eso". Fin del capítulo 630.